Antes de empezar con el video, pido disculpas por el audio del video anterior, no me di cuenta de ese error hasta ya publicado el video. Sin nada más que decir, vamos donde nos quedamos en el video anterior. Izuku jugueteaba con el trozo de metralla entrelazándolo entre sus dedos. El minucioso examen de Midoriya no cesaba mientras paseaba por los pasillos de un escondite de la Yakuza. A ambos lados del hombre de pelo verde estaban su compañero invisible, Toru Agakure, y el líder del establecimiento, Overhaul. Parece y se siente como una bala normal, murmuró Izuku en voz alta mientras seguía jugando con la pieza de metal. ¿Eso se considera algo malo?, preguntó Overhaul, arqueando una ceja. Era difícil interpretar las emociones del cabecilla de la Yakuza, pues su tono sonaba genuinamente curioso, mientras que su expresión lo desafiaba a aceptar cualquier crítica sin ser castigado. No. Supongo que permite cierto factor sorpresa. Midoriya balbuceó, intentando no ofender al socio. También ayuda con el envío. Si interceptaran nuestra carga, no se darían cuenta, señaló Overhaul, señalando otro uso útil de la apariencia informal de la bala. Dudo que tal decisión fuera voluntaria, murmuró Izuku. Esto provocó una risita del jefe Yakuza. Nos atrapaste en esa. Como dije, fue lo mejor. ¿Cómo lograste crear semejante arma?, se preguntó Midoriya. Antes de que pudiera obtener una respuesta del líder Yakuza, una niña pequeña llegó corriendo por el pasillo y se estrelló contra la pierna de Izuku, agarrándola con fuerza. ¡Ay! ¿Quién es esta preciosidad?, exclamó Toru con entusiasmo, agachándose a la altura de la niña. Midoriya casi hizo lo mismo al agacharse. El médico de la plaga, con un impermeable oscuro, lo siguió. «Vuelve aquí», exclamó furioso. «Eri, ¿estás causando problemas al señor Kurono otra vez?», preguntó Overhaul con un tono paternal decepcionado. «¿Es tu hija?», preguntaron Izuku y Toru. Sí. Disculpen que nos moleste, suele revelarse, pero no es tan molesta. Vamos, Eri, suelta al señor Midoriya, forzó una disculpa a Overhaul mientras intentaba llamar a la niña. Parece asustada, Izuku la abrazó con fuerza, protegiéndola. La niña llevaba un vestido blanco de manga corta, andrajoso y sucio, que la hacía parecer cautiva. Lo que más destacaba, aparte del pequeño cuerno en el lado derecho de su frente, era la que le rodeaba el cuerpo como una momia. Manchas rojas oscuras estaban secas y salpicadas por la gasa, lo que aumentó la preocupación de Midoriya. ¿Los Yakuza también se dedican al tráfico de personas o algo así? Cometimos un error al unirnos a ellos, Izuku empezó a dudar de su mano tranquilizadora a través del cabello azul claro de la niña. Solo le preocupa que la regañe, eso es todo. Vuelve aquí ahora mismo, Eri, gruñó Overhaul. El supuesto padre chasqueó los dedos y señaló al frente como si llamara a un perro. ¿Así es como lo haces? Con razón está asustada, señaló Izuku, señalando las vendas que le rodeaban los brazos y las piernas. Puede que Toru fuera invisible, pero cualquiera podría notar que compartía el mismo ceño fruncido que Midoriya. No le he puesto ni un dedo encima. Son del tratamiento, replicó Overhaul. ¿Qué tipo de tratamiento te obliga a hacerle daño a una niña? Toru mantuvo un tono acusador. Del tipo que te da esa bala, señaló el cabecilla de la Yakuza a la metralla que Midoriya aún sostenía. Entonces Izuku cayó en la cuenta de que la respuesta a su pregunta había caído directamente en sus brazos. Tu hija tiene una especie de don que puede incapacitar a otros, así que estás. Acostumbrándose de su carne, Deku armó las piezas lentamente como un rompecabezas y comenzó a mostrar una ira similar a la de Bakugo. Has descubierto nuestro pequeño secreto. Espero que esto no altere nuestro acuerdo, respondió Overhaul con indiferencia. Los ojos de Izuku se iluminaron de rojo al activar el don implantado de Eraserear. Toru lo notó de inmediato y puso una mano sobre el hombro del hombre furioso para calmarlo. Esto no es lo que hacemos, susurró para recordarle a Midoriya su regla de no matar. Entonces, quizás deberíamos reconsiderarlo. Izuku continuó mirando a Overhaul con su brillante destreza visual. Ninguno de los miembros de la Yakuza hizo ningún movimiento mientras le devolvían la mirada, manteniendo la calma. Recuerda la promesa que me hiciste, suplicó Toru. Esto hizo que el hombre de pelo verde desactivara su don. ¿Qué hacemos con esto entonces?, preguntó Izuku para obtener la opinión de su compañero. Con su don ya no borrado, Overhaul flexionó los dedos de forma intimidante. Eri vio lo que el hombre planeaba hacer y corrió a los brazos de su cuidador para evitar semejante burla. Esto dejó a Toru e Izuku desconcertados mientras los miembros de la Yakuza recomponían su postura. No te hagas el berrinche, Eri, Overhaul seguía manteniendo una fachada paternal. No lo entiendo, ¿por qué volvería?, se preguntó Midoriya. Disculpe las molestias, señor, no volverá a suceder. El precursor de la Yakuza tomó a Eri de la mano y la condujo de vuelta por el pasillo. Overhaul y su socio se quedaron solos una vez más. Ahora que lo hemos aclarado, continuamos, Overhaul pareció desafiar a Deku con su pregunta. Dependiendo de la respuesta, podría desatarse una guerra total con la Yakuza o una poderosa alianza de villanos. Izuku miró a Toru en busca de su opinión, sin saber qué hacer. La mujer invisible asintió lentamente, a regañadientes, como si dijera sigue la corriente. A pesar de su propia vacilación, Midoriya respondió a Overhaul con lo que el doctor de la plaga quería oír. Sí. Kazuki Bakugo se sentía como un niño aturdido en Navidad al entrar corriendo al taller. ¿Está listo? Está listo mi traje, gritó llamando a cualquiera de los mecánicos mientras Best Jeanist lo seguía lentamente. Eso espero, Mei ha estado trabajando en esa cosa toda la noche, gimió Power Loader. El adolescente rubio registró con saña varias estaciones de trabajo y quitó las fundas de numerosos inventos. ¿Dónde demonios está? ¿Dónde está? La sangre de Kazuki empezó a hervir. Kazuki, por favor, regañó Best Jeanist a su alumno por dejarse llevar por la ira. Perdón. ¿Dónde está Mei?, preguntó Bakugo con más educación. El rubio despeinado parecía a punto de vomitar al decirlo, pero al menos se había calmado. Di mi nombre y apareceré, bromeó Mei Yatsumi mientras descendía volando con una especie de mochila propulsora. ¿Dónde está mi traje, perra? Colega, Kazuki se contuvo de maldecir y se encogió ante la palabra alternativa que eligió para complacer a su maestro. Por aquí. Colega, rió Mei. Cállate, Kazuki se sonrojó al ser objeto de burla. Los dos adolescentes finalmente llegaron a su destino, donde Atsumi reveló el producto final del joven héroe en prácticas. Al igual que el dibujo que Bakugo había entregado, el traje estaba diseñado para parecer una mezcla de granadas y explosiones. El llamativo atuendo sin duda llamaría la atención. El chico sabía lo que hacía para convertirse en el héroe número 1. Una camiseta sin mangas con cuello nube y una X naranja brillante conectada a un soporte en la espalda que rodeaba el cuello de la camisa. Guanteletes verdes gigantes se sujetaban a sus brazos como guantes, alfileres envueltos en sus manos como si fueran alfileres y pantalones acolchados remataban su aspecto militar. En cuanto a la máscara, Kazuki prefería usar maquillaje. Los guanteletes con arma deberían funcionar exactamente como quieres. Me gustaría hacer algunas pruebas para asegurarme, si te parece bien, dijo Mei mientras el chico se ponía el traje. Claro que sí, vamos a probar esta maravilla, sonrió Kazuki con anticipación. Los ojos de Atsume brillaron al oír la palabra mamá, pues eso era exactamente lo que ella consideraba sus inventos. La chica de cabello rosa sintió una gran alegría al ver que alguien finalmente apreciaba sus creaciones. Bien. Pues a por ese maniquí de ahí. Mei señaló un objetivo mientras se ponía tras un escudo de plexiglas.
Hizo bien en ponerse a cubierto, pues una explosión nuclear controlada surgió del guantelete en cuanto Bakugo soltó el seguro. Muere. Rugió Kazuki victorioso al ver que no quedaba nada del maniquí. ¡Guau! ¡Qué gran explosión! Bueno, supongo que tengo que reducir la explosión. Atsume empezó a escribir notas en un portapapeles hasta que Kazuki la interrumpió. No, me encanta. Cuanto más grandes sean las explosiones, mejor. Kazuki sonrió de oreja a oreja. Mei se sonrojó, nadie la había animado a detonar accidentalmente. Vale, logró decir antes de que Bakugo volviera con su maestro. Oye, Tsunagu, mira esto. Mei oyó al rubio llamar a su sensei antes de que otra explosión sacudiera el edificio. Unos gritos siguieron a la explosión, sacando a Atsume de su aturdimiento. No fue hasta que Izuku regresó a su base de operaciones que finalmente liberó su ira contenida. Furiosos golpes con la mano destrozaron cajas de madera y trituraron barriles de metal. Acabamos de dejar a un pobre niño indefenso en manos de esos maltratadores, gritó Izuku. Yo tampoco estoy contento, pero tenemos que ser inteligentes. Es imposible que los dos solos pudiéramos haberlos enfrentado a todos, intentó calmar Toru a Midoriya. Entonces volvemos con los demás. Atrapamos a Dabi y Nico, Compress, a todos, pensó Deku. Eso tampoco funcionará, nos superan en número, se enfurruñó Agakure. Bueno, no voy a dejar a ese niño en sus manos para que lo descuarticen como si fuera un experimento científico, gruñó Izuku. Nunca dije que lo haríamos, quizás deberíamos pedir ayuda a Tomura y Ochako, sugirió Toru. Eso es tan malo como la Yakuza, argumentó Deku. Si les dijeras lo que me dijiste, sé que también lo entenderían, suplicó Agakure. ¿De verdad crees que me darían tiempo suficiente para explicarme?, replicó Izuku. Toru bajó la cabeza, derrotada. No. Hubo un momento de silencio mientras ambos reflexionaban sobre la situación. Pero puede que tengas razón, murmuró Izuku. ¿Qué quieres decir?, se preguntó Toru. Como en una partida de Soji, podríamos usar a los héroes como peones. Serán la distracción perfecta mientras rescatamos a Eri y la sacamos de ahí. Es un triunfo para todos, los héroes capturan a la Yakuza, salvamos a la niña y yo asumo el cargo de jefe con Overhaul derrotado. Sería una jugada maestra. Explicó Izuku. Eso podría funcionar, asintió Toru a regañadientes. Midoriya le puso una mano en la mejilla para tranquilizarla. Funcionará. Deku estaba frente a Overhaul, cada uno de los líderes de la organización criminal con sus seguidores a cuestas. Los 8 preceptos de la muerte de la Yakuza y la Liga de Villanos estaban en extremos opuestos mientras sus fundadores hablaban entre sí. Izuku Midoriya mantuvo la calma mientras esbozaba una sonrisa que contradecía su amabilidad. El hombre de cabello verde vestía un traje completamente negro, cuya única semejanza con su atuendo habitual era la corbata color de seda. Overhaul mantuvo su apariencia habitual, un enmascarado intimidante que parecía completamente impredecible. La mirada que dirigió a Deku delataba su enojo, aunque su voz sonaba sincera. Te has tomado muchas molestias para organizar esta reunión masiva. Me pregunto de qué se trata. Me has mantenido en la oscuridad durante bastante tiempo, Deku. ¿Te importaría compartir? El cabecilla de la Yakuza coincidía con la desenfadada de Izuku. Midoriya había recreado su plan más de 30 veces y practicado varios escenarios preparándose para este momento. Una respuesta apropiada salió de su boca como un buen vino llenando una copa. Quería profundizar nuestra colaboración, lo que significaba unir a nuestros compañeros. Sin embargo, para comenzar la operación de inmediato, quiero una partida a gran escala de las balas fabricadas esta noche. Izuku esperaba que su explicación bastara para convencer al jefe Yakuza. Overhaul observaba al ejército de Deku con el rabillo del ojo, con los dedos crispados por la anticipación mientras los observaba a todos. El hombre alto y delgado con abrigo, apoyado en su bastón, se hacía llamar señor Compress. Junto a él había un ser reptiliano, con su largo cabello enmarañado y una figura que parecía estar al borde de la locura, hacía girar un cuchillo de cocina en la mano como si fuera un juguete. Un hombre ceñudo con la cara descuidada se alzaba detrás de todos ellos como un arma secreta. Por último, pero no menos importante, había 10 personas dispersas con el mismo tipo de traje. Cada una miraba a su alrededor, lo que ayudaba a Overhaul a concluir que debía ser parte de su don. Era un grupo bastante astuto, a primera vista, parecerían improvisados. Sin embargo, con un estratega como Deku, el cabecilla de la Yakuza sabía más. Izuku compartió una mirada de complicidad similar con el grupo contrario, evaluando las imponentes figuras. Al frente y en el centro con Overhaul estaba su asistente, Cronostasis. Midoriya se había topado con el doctor de la plaga más de una vez y llegó a comprender que esta persona era un miembro de la fría cabeza. Estaba el gerente general de la organización, Mimic, un tesorero pequeño pero amenazante. No podía olvidar a un guardaespaldas corpulento, Rikiyakazu Keime, el hombre musculoso parecía capaz de enfrentarse al mech si el héroe siguiera vivo. Un sombrero completo de doctor de la plaga estaba en la parte trasera. Otro guardaespaldas corpulento con puños americanos lucía una máscara similar a la de Rikiya, con la única diferencia de un largo mechón de pelo que le salía por la espalda. Toya Setsuno, el delgado precursor de la Yakuza, le devolvió la mirada con el ojo que no le tapaba el flequillo. Del grupo de Overhaul, destacaba un hombre con una especie de máscara de arpillera andrajosa. El recién llegado parecía un espantapájaros en comparación. Un hombre de pelo largo con un chaleco peludo se balanceaba como si estuviera borracho, mientras otros dos permanecían apostados en la parte de atrás. No parecías tan entusiasmado la última vez que hablamos, pero me alegra saber que has cambiado de opinión. Overhaul bajó la mirada y extendió los brazos como si estuviera a punto de abrazar cálidamente a su socio. Como el líder de la Yakuza no se movió de donde estaba, eso no era. Por eso pensé que todos deberían estar aquí para una ocasión como esta. Deku asintió. Esa afirmación había sido un error, ya que pareció enfurecer a Overhaul. Lo que me hace preguntarme, ¿dónde está tu novia invisible? El jefe de la Yakuza señaló con un dedo acusador y lo movió sin rumbo fijo como si intentara localizarla. Izuku se tragó cualquier preocupación mientras la atmósfera se volvía inquietante. Es como dijiste, es invisible, soltó una risita débil, a pesar de saber que la broma no les haría gracia a los Yakuza. La verdad sobre el paradero de Toru Agakure se refería a su infiltración en la mansión donde estaban reunidos para rescatar a una niña en peligro. El plan original era ganar tiempo e intentar que Overhaul abandonara el lugar mientras Toru, usando su don, podía entrar y encontrar a la niña sin dar la alarma. Una vez que Izuku captó la atención de todos, pudo salir de la presencia con Eri sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, la repentina pregunta sobre su ubicación estaba a punto de arruinar todo el plan. O podría ser que está intentando realizar algún tipo de operación de rescate mientras me distraes, o Overhaul dio en el clavo con una declaración formulada en forma de pregunta retórica. Izuku y su equipo sintieron escalofríos al darse cuenta de que su plan había sido frustrado. ¿Cómo? Midoriya no llegó a formular la pregunta completa, ya que Overhaul lo interrumpió. Te lo dije, mis hombres son leales hasta la médula. Los tuyos, en cambio, insinuó el líder Yakuza sobre un posible traidor entre las fuerzas de Deku. La Liga de Villanos comenzó a alejarse, mirándolos con escepticismo. Si sabías de mi plan, ¿por qué te lanzaste de lleno?, se preguntó Izuku. Te sobreestimaste y me subestimaste con mi dominio. Una vez que te elimine, reclamar el lugar que me corresponde como jefe del inframundo será muchísimo más fácil. Me lo pusiste mucho más fácil, una vez que se corra la voz sobre tu traición y tu reputación no tenga que decir nada más.
Entonces los héroes vendrán a limpiarlo todo y hacerlo público. Solo te preparaste para una caída cuando ideaste un plan para derrocarme. Debes no haber prestado mucha atención a nuestras partidas de Soji, todo encaja cuando tengo algo. Overhaul dio su explicación mediante un monólogo extenso. No pensé que estarías tan dispuesto a usar a Eri como pieza de sacrificio, Midoriya tembló por la niña. El líder de la Yakuza sonrió bajo su máscara. No lo pensé. Izuku entró en acción al instante al darse cuenta de que Toru y la niña estaban en peligro. Se desató una guerra total cuando Deku golpeó con el puño a uno de los guardaespaldas corpulentos. Rikiya usó su don a tiempo para robarle la vitalidad a su oponente, permitiendo que el puñetazo solo alcanzara a Pa, quien envolvió su cuerpo en llamas azules mientras lanzaba bolas de fuego al miembro de la Yakuza. Toga levantó su cuchillo mientras cargaba contra el doctor de la plaga de pelo largo, solo para encontrarse mareada en el camino y caer al suelo. La versión reptil de Stan se vio obligada a hacer su mejor esfuerzo y comenzó a transformarse debajo de él. Mimic parecía transmitir su conciencia al suelo, ya que funcionaba como una trampa para moscas. MR Compress hizo que la batalla pareciera una hazaña sencilla al saltar al cielo y convertir a 3 miembros de la Yakuza en simples canicas. Cuando se desató el infierno, los murieron rápidamente. Overhaul observó cómo se desarrollaba toda la guerra ante sus ojos antes de darse la vuelta para irse con indiferencia. Spinner rodó por el pavimento al ser derribado por una ola de hormigón. Mimic se permitió volver a ser humano al ver que su oponente estaba en el suelo. El error resultó ser. El ataque fue fatal cuando el humanoide lagarto desenvainó una enorme espada improvisada. El propio portador, compuesta por varios cuchillos, kukris, hachas y dagas unidos por cadenas y cinturones, la sostenía. La espada, creada por numerosas hojas, atravesó a su objetivo, matando al diminuto miembro de la Yakuza de un solo golpe. Sin embargo, la situación cambió con la misma rapidez cuando la espada fue atacada por Spinner. El luchador reptil se sorprendió al ver a Toya Setsuno sosteniendo la espada. Gracias a la habilidad del miembro de la Yakuza, este podía robar objetos de las manos de la gente sin que se dieran cuenta. La sorpresa fue tan grande que Spinner no pudo recuperarse, lo que permitió que Toya la atravesara con su propia espada. Un incendio masivo rugió por el jardín de la mansión, con llamas azules danzando con el combate de 2 enemigos. Davi esquivó una patada del espantapájaros antes de contraatacar con una corriente de fuego. El muñeco de trapo comenzó a arder con gritos de súplica mientras el pirómano continuaba extendiéndose. Mientras Davi se reincorporaba a la batalla principal, encontrando aliados y enemigos masacrados por toda la zona de guerra. El pirómano se interpuso entre Himiko y el villano Yakuza borracho, preparado para defender a su compañero. Juro por Dios, Toga, más te vale no ser el traidor, exclamó Davi, cargando de frente contra su oponente. Izuku Midoriya tuvo que zafarse de su chaqueta andrajosa para escapar del agarre de Rikiya. Una vez caído, Deku usó toda su fuerza para patear las piernas de Kasukeime. Con el musculoso hombre boca arriba, Izuku montó al guardaespaldas y comenzó a asestar puñetazos. Era casi como si Rikiya tuviera algún tipo de absorción de impactos mientras Deku desataba una ráfaga de golpes que causaban poco o ningún daño. Kasukeime no permaneció en el suelo mucho tiempo, derribó al hombre más pequeño y recuperó el equilibrio. Izuku ahora tenía la ropa hecha jirones, resultado del ataque del siempre poderoso oponente. Ante los dos, podrían intercambiar golpes durante otra ronda. MR Compress ayudó capturando al enorme hombre en un orbe en miniatura. Los detendremos, tú salva a Toru y a la chica. Tienes mi palabra cuando digo que acabaré con la Yakuza por ti. El hombre enmascarado se quita el sombrero al prometer. Izuku comparte un gesto de asentimiento apreciativo antes de perseguir a Overhaul. Davi intentó mantener el equilibrio mientras el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Saltaron chispas de las yemas de sus dedos mientras intentaba acercarse al miembro de la Yakuza, pero se quedó corto. Deidoro vertió una botella de licor en el pliegue de su máscara mientras se tambaleaba de manera similar. El vaso se rompió y lo hizo girar sobre la cabeza de Davi, haciendo que su oponente cayera de rodillas. Las llamas se desvanecieron de las manos del pirómano mientras se hundían en la tierra, luego atacó con una inmensa ráfaga de fuego. Sakaki gritó mientras su cuerpo comenzaba a arder en una exhibición espectacular, hasta que finalmente se dio y la batalla estaba lejos de terminar mientras las sirenas de la policía aullaban en la distancia. Como una indicación para los héroes que ya llegaban. Tomura Shigaraki aterrizó en una pose heroica con Ochako Uraraka levitaba detrás de él. Echaron un vistazo rápido a la liga de villanos heridos antes de girar la cabeza. Deku, pensaron lo mismo antes de salir corriendo en esa dirección. Ahora tenemos la oportunidad de escapar antes de que llegue la policía con más héroes. Twice instó a los miembros supervivientes de su equipo a escapar a toda prisa. Que hay de Izuku, MR Compress se quedó un momento. ¿Estará bien? Y vamos, Davi levantó a Toga con el brazo sobre su hombro. Toru guió a Eri por los sinuosos pasillos de la mansión, sin soltar ni una sola vez el fuerte agarre que la sujetaba de la mano. Solo un poco más, Eri, Agakure continuó persuadiendo a la chica mientras avanzaban. De hecho, creo que es suficiente. Las dos chicas jadearon aterrorizadas cuando se dieron la vuelta y vieron que la voz provenía de Overhaul. El líder de la Yakuza se acercó a ellas con las manos en los bolsillos del abrigo. Vamos, Eri, ya te divertiste. A medida que la imponente figura se acercaba, Toru retrocedió hasta chocar con una mesita de noche. La lámpara se tambaleó antes de que ella agarrara la pieza central y se la lanzara al jefe de la Yakuza. Overhaul se hizo a un lado y esquivó el objeto con facilidad antes de que se estrellara contra la pared detrás de él. Toru intentó ser valiente mientras se interponía entre Eri y el villano. No me importa atravesarte si debes hacerlo. Overhaul sacó una mano del bolsillo mientras jugueteaba con los dedos. Eri rompió a llorar mientras se abría paso entre la mujer invisible. Buena chica, rió el líder Yakuza por su victoria. Dijo que te alejaras de ella. Llegó Deku de repente con un potente puñetazo que impactó en la mandíbula de Overhaul. El impacto fue suficiente para romper la boquilla inferior y hacerle sangrar. El jefe Yakuza se atragantó con su propio sabor mientras jadeaba desesperadamente. Pagarás por esto, gruñó el hombre sangrante antes de arremeter contra Izuku. Midoriya agarró la muñeca del atacante y la retorció antes de contraatacar con una patada en el estómago. Overhaul se deslizó por el suelo antes de ponerle las manos encima. Toru sujetó a Eri mientras el edificio comenzaba a reorganizarse a medida que las paredes eran derribadas. Todo se convirtió en una punta afilada. Las espinas dentadas comenzaron a moverse a voluntad de Overhaul, dificultando que Izuku esquivara y protegiera. Chicas. La única oportunidad que Midoriya tenía era usar los ojos borrables, que se cerraron un instante antes de reabrirse con un intenso brillo rojo. Las paredes derrumbadas y los techos destrozados dificultaban que Izuku viera más allá de los escombros, pero logró localizar al responsable y cesar su don. Sorprendido por la repentina interrupción de su poder, incapaz de contrarrestar el ataque que venía hacia él mientras Izuku corría a lo largo de la pared que aún quedaba. Antes de que Midoriya pudiera asestar una patada, el ataque fue bloqueado por la llegada sorpresa de Tomura Shigaraki. La patada en el aire fue detenida por la pérdida de gravedad, lo que también indicaba que Ochako Uraraka lo acompañaba. Izuku gruñó de frustración cuando Tomura le dio un puñetazo en el pecho. Aplasta. Izuku, gritó Toru llamando a su compañero mientras el hombre de pelo verde se estrellaba contra varias paredes. Toru, ¿estás bien? Ochako tenía una sensación de alivio en su voz mientras se unía a las otras chicas. Lo siento, Ochako, lo entenderás un poco.
Día fue todo lo que Hagakure pudo responder antes de contraatacar con una patada que Izuku le había enseñado. Para gran consternación de Toru, no fue suficiente para dejar inconsciente a la chica de gravedad. ¿Para qué fue eso? Uraraka no pareció comprender, ya que otro puñetazo impactó en la base del cráneo. Esquivar los ataques de Hagakure resultó ser un desafío difícil debido a su invisibilidad, lo que convirtió la batalla en una larga y prolongada. La pequeña Eri solo podía observarla a los ojos. Tomura e Izuku forcejearon mientras se estrellaban contra una ventana y aterrizaban en el jardín aún en llamas. Ambos cayeron al suelo antes de que Shigaraki recuperara el equilibrio. Midoriya permaneció a gatas mientras el héroe de cabello azul se erguía sobre él. Se acabó. Izuku no pudo evitar reírse ante la ingenua declaración mientras le lanzaba un puñado de tierra a los ojos de Shigaraki. Con el héroe temporalmente cegado, Deku lanzó una serie de puñetazos y patadas que lanzaron a Tomura a las llamas azules. Izuku temblaba con la respiración agitada, pero hizo todo lo posible por ignorarlo mientras corría de vuelta a la mansión para ayudar a rescatar a Eri y Toru. Shigaraki salió del fuego con varias quemaduras, temblando de dolor, incapaz de perseguirlo mientras las llamas se extendían por el edificio. Pronto, él le quedó envuelto en el fuego. ¿Por qué haces esto?, preguntó Ochako en tono suplicante mientras otra bofetada le daba en la mejilla. Urabiti estaba cubierta de rasguños y moretones por la paliza que había recibido de Toru y aún luchaba por mantenerse en pie. Tenemos que salvar a Eri. Nos estorbas. La explicación que ofreció Hagakure era demasiado básica para que Uraraka la entendiera del todo, pero fue suficiente para que se rindiera y le diera un último puñetazo. Con Ochako inconsciente e Izuku aún en la refriega con Tomura, Overhaul aprovechó la oportunidad para que el líder de la Yakuza tirara con fuerza de ella mientras intentaba llevársela. No, Toru no pudo evitar que Overhaul apartara a Eri cuando un enorme trozo de escombros en llamas cayó frente a ella. Izuku Midoriya saltó sobre los escombros en su persecución, sin rendirse. Overhaul gritó de frustración al recibir una patada contundente. Izuku abrazó a la chica mientras el líder de la Yakuza se frotaba la nuca de dolor. Tomura Shigaraki dobló la misma esquina, aún cubierto por la reciente batalla. Los tres hombres se miraron fijamente antes de que el techo cediera, derrumbándose entre ellos. Deku sonrió y saludó mientras era sellado con Toru y Eri. Tomura tenía al cabecilla de la Yakuza en su cautiverio. La guerra había terminado. Deku había ganado. Me has decepcionado, Izuku, resonó algo en la oscura atmósfera que rodeaba a Midoriya. Deku no podía identificar el origen del sonido, retorciéndose en su intento. Sigues siendo un inútil, Deku, continuó la voz burlándose de Izuku, sin provenir de ningún ángulo en particular. Midoriya se agarró la cabeza, tirando del pelo como si la fuente de sus palabras viniera de su propia mente. Izuku sintió que las lágrimas le inundaban los ojos. Llorar era un concepto desconocido para él, recordándole todas las veces que había sollozado de niño. Midoriya se arañó los brazos para ver las quemaduras de Bakugo aún allí, las veces que el chico lo había intimidado aún le dejaban una huella imborrable. ¿Quieres que pare? Como tú, susurró el tono, cargado de disgusto, en los oídos de Izuku. Yo, no entiendo, a Midoriya le costaba ponerse de pie mientras sus piernas empezaban a temblar. Pronto cedieron, dejándolo a merced de la figura desconocida. Los tenías a todos comiendo de la palma de tu mano. Podrías haber sido algo más que un Deku. En cambio, dejaste que los héroes socavaran tu mente perfeccionada. Te arrepientes de la vida que elegiste, a pesar de saber que no hay vuelta atrás. Izuku sintió que lo regañaban. No, Midoriya apenas pudo articular una respuesta. No. Tú lo sabes mejor, Izuku. ¿Acaso un villano salva a un niño? Un vívido recuerdo de Eri pareció reproducirse ante los ojos de Midoriya como una película. Ella era como yo, torturada y maltratada. No podía dejar que otro niño pasara por lo que yo pasé. Izuku explicó sus acciones a la voz de desaprobación. ¿De verdad lo hiciste por ti? ¿O fue por la mujer con la que encontraste el amor? La heroína invisible convertida en justiciera parecía haber influido mucho en la transformación de Izuku en villano. Déjala fuera de esto, Midoriya negó con la cabeza como si eso alejara todos los pensamientos implícitos. Al principio me sentí orgulloso de ti, vi cómo manipulaba su mente para que se uniera a ti. Entonces vi que, en el fondo, sentías algo por ella. No eres tan frío y calculador como pensaba, como quería que fueras. Quizás necesitas un recordatorio de lo que has pasado para atraer a Izuku como si lo estuviera atrayendo hacia la fuente. Midoriya luchó al principio, sin querer recordar su pasado, pero pronto cedió. Izuku, lo siento. Inko abrazó a su hijo mientras el niño se paralizaba. Izuku recordó cómo su propia madre le rompió el corazón, lo que le hizo llevarse una mano al pecho herido. Eso no es lo que necesitaba oír entonces. Si tan solo me hubiera dicho que creía en mí como un héroe. Pero no lo hizo, rió la voz al recordarlo. No eres nada sin un don. Inútil. Debilucho. Deku. Niños rodeados. Izuku Midoriya intentaba callar los insultos tapándose los oídos. Cada comentario lo pinchaba y lo apuñalaba como una aguja o una marca. Finalmente, hubo suficientes empujones como para empujarlo por una cornisa y acabar en una zanja fangosa. Izuku recordó que la caída de Kazuki le había quitado la suciedad y la mugre. Para Midoriya, esas manchas siempre permanecían. Solo les importa cobrar un salario. Ninguno busca justicia verdadera. Todos son falsos y necesitan ser purgados. El asesino de héroes y su ideología se volvieron reminiscents, mezclándose con la visión distorsionada del mundo de Deku. Voy a ser como All Might, declaró Kazuki Bakugo con orgullo. Izuku Midoriya gritó de dolor cuando el rubio lo envolvió en una explosión. ¿Cómo puede una persona tan cruel convertirse en héroe? Deku sin doblez. ¿Puedo convertirme en héroe yo también? Aunque no tenga un don. All Might le sonrió a Deku al responder. No. Izuku Midoriya se encontró de nuevo en una habitación llena de mercancía de All Might. La habitación del menor era prácticamente un santuario al símbolo de la paz, repleta de peluches y figuras de acción de pies a cabeza. Incluso la pared estaba cubierta de cuadros del héroe cuando no estaba expuesta, la alfombra lucía los colores de All Might, a juego con las mantas y fundas de almohada de Izuku. El peliverde sintió que era una gran burla al arrancar uno de los pósteres. Te odio. Izuku Midoriya era ahora un hombre adulto, de pie en el vacío de una habitación tosca. Todo estaba cubierto de moho y desgastado por el tiempo. La maleza asomaba por los huecos del suelo, manchas y marcas se acumulaban sobre lo que quedaba. Izuku pasó los dedos por el suelo maltratado y encontró un punto manchado por un grafiti. La pintura en aerosol no tenía arte ni imágenes vulgares, era solo una simple palabra, una que ya haría daño de sobra al observador. Deku, la voz volvió a llamar a Midoriya. ¿Olvidaste cómo te moldearon en villano? Fue culpa suya. Quería mostrarles en qué me convirtieron. Les haría sufrir por ello. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Se reveló la fuente de la voz. All One emergió de las sombras. Ve por qué me usaste igual que todos los demás. Descubrí que todo era mentira. No todo, mi querido Izuku. Puede que te haya creado para mis propios fines, pero ahora me he ido. Depende de ti decidir si usarás o no el poder que te di. No lo entiendo. Lo harás. Con el tiempo. Izuku Midoriya despertó de golpe en otra cama, empapado en sudor. El hombre de cabello verde parecía estar hiperventilando mientras intentaba calmarse.
Después de que Midoriya recuperara la compostura un minuto, miró a su alrededor para ver dónde estaba exactamente. Todos sus recuerdos miraban fijamente a una dormida Toru Agakure, con sus ojos borrados asegurándose de poder observarla en paz. Izuku exhaló un suspiro de alivio forzado al darse cuenta de que su arrebato no la había despertado. Sin embargo, cuando el hombre empezó a recostarse y a darse la vuelta para poder dormirse de nuevo, se encontró cara a cara. «Eri», exclamó Izuku al darse cuenta de que la niña debía de haberse colado en la cama mientras dormían. Lo siento, señor Deku, solo estaba asustada y empezó a explicarse Eri antes de que Izuku le tapara la boca con un dedo para tranquilizarla. No pasa nada. Me sorprendiste, eso es todo. Midoriya cerró los ojos e intentó terminar la conversación. ¿Te tuviste una pesadilla?, preguntó Eri. Izuku sintió que le temblaba el cuerpo al recordar el sueño. Sí. Yo también las tengo, las mías son sobre los médicos que me atenderían antes de que aparecieras, respondió Eri. Siento que hayas tenido que pasar por eso, Eri. Un momento de silencio transcurrió antes de que la niña preguntara de qué se trataba la tuya. Yo. Al igual que tus médicos, también hubo gente cruel en mi vida. Midoriya mantuvo una respuesta vaga para no asustar a la niña. ¿Te cuidaron, incluso cuando te dolía?, se preguntó Eri. No, mi pesadilla es sobre cómo no me cuidaron. Lo siento, Eri rompió a llorar. No te disculpes. No es tu culpa, Izuku abrazó a la niña para calmarla. Pasó otro momento de silencio antes de que Eri volviera a hablar, señor Deku. El nombre le encogió el corazón a Izuku. Puedes llamarme Midoriya si quieres. ¿Cómo te pasa, Eri? Señor Midoriya, ¿crees que las pesadillas desaparecerán alguna vez? Izuku sintió que algo se le hinchaba en la garganta, lo que le dificultaba responder. No lo sé, pero los días que pasemos juntos mejorarán, te lo prometo. Con el tiempo, espero que lo bueno supere lo malo para ti. ¿Puedo dormir contigo y con la señorita Toru hasta entonces? Claro. Otro momento de silencio. ¿Señor Midoriya? Sí. Gracias. No puedo creer que lo dejé escapar, estaba ahí mismo. Tomura Shigaraki se rascó el cuello con furia, molesto. Ochako Uraraka le sujetó suavemente las manos para evitar que el hombre se lastimara la piel. Mientras luchabas contra Deku, vi a Toru, era tan diferente. No pude hacer nada contra ella, la heroína flotante compartió la culpa de su compañera mientras ambos se enfurruñaban. No solo le fallé a Midoriya, sino que a Agakure también. Todo esto es culpa mía. Tomura sintió que su mano se acercaba ansiosamente a su cuello antes de que Ochako la apartara. No es justo, Tomura, no deberías cargar con una carga tan pesada. Uraraka negó con la cabeza en señal de desaprobación. Pero es verdad. Ayudé a moldear a Midoriya y luego lo abracé sin reservas. Todos lo hicimos, como su amigo, debería haberme dado cuenta antes de que algo andaba mal. Ochako abrazó a Shigaraki con ternura. Uraraka. Tomura y Ochako se miraron a los ojos al darse cuenta de lo cerca que estaban. De repente, una interrupción los sacó del trance, llamaron a la puerta. Adelante. Best Jeanist entró en la oficina, para sorpresa de los dos nuevos héroes. Perdón por pasar sin avisar. El profesional retirado hizo una reverencia cortés mientras se disculpaba. No, de todas formas no estábamos haciendo nada. Ochako se sonrojó mientras agitaba los brazos frenéticamente para tranquilizar al recién llegado. Tomura arqueó una ceja ante su reacción, para gran diversión de Tsunago. Aún así, debería haber pedido una cita. Sin embargo, descubrirán que mi discípulo no es tan paciente como me gustaría. Estaba deseando conocerlos, si se lo permiten. Best Jeanist se frotó la nuca con nerviosismo. Tomura y Ochako se miraron. ¿Un alumno del héroe profesional Best Jeanist? Nos encantaría. Muy bien. Les aconsejo un poco de precaución, tiene un temperamento irascible que aún estamos tratando de controlar. Kazuki Bakugo se acercó al grupo de héroes. Quiero trabajar con ustedes dos, perdedores, para que podamos derrotar a Deku. Guau, qué bien huele. Eri se maravilló con el aroma a Tamago Onsen al entrar en la cocina con Agakure. La mujer invisible no pudo contener una risita al ver a Izuku intentando manejar varios electrodomésticos a la vez. Una tostadora llenó el aire de humo, mientras que el horno se llenó de una densa niebla. Midoriya se esforzaba por evitar que se le quemara la comida mientras preparaba una ensalada. ¿Qué es todo esto? Toru contuvo la risa lo suficiente como para preguntar. Izuku rió nerviosamente mientras apagaba el humo. Pensé que Eri disfrutaría de un buen desayuno con su nueva, familia. Midoriya forzó una sonrisa. Bueno, tienes suerte de que me gusten las tostadas quemadas, bromeó Agakure mientras lo rodeaba con los brazos y hundía la cabeza en su espalda. Eri se unió al cariño abrazando una de las piernas de Midoriya. Bueno, ya basta. Todos tomen asiento para que puedan comer. Izuku intentó restarles importancia mientras terminaba de preparar el desayuno para las chicas. Las dos se sentaron con entusiasmo y esperaron a que les sirvieran los platos. Izuku, sé que te levantaste antes que yo, pero ¿sabías que Eri entró en nuestra habitación? Toru mantuvo la conversación matutina fluida. Midoriya y la joven intercambiaron una breve mirada, Izuku se aseguró de esbozar una leve sonrisa para hacerle saber que estaba bien. ¿Por qué lo preguntas? Sirvió la comida mientras respondía a la pregunta de Agakure con otra. No hay motivo, la ropa de la mujer invisible se movió en su asiento. Izuku supuso que probablemente se estaba sonrojando de tanto nerviosismo. Creo que está bien si quiere dormir con nosotros. Al menos por ahora, cuando crezca, eso obviamente tiene que cambiar, respondió Midoriya con franqueza. No es eso lo que me preocupaba demasiado, es solo que es tan fácil para alguien entrar en nuestra habitación, dijo Agakure con voz asustada. Estás preocupada por la traidora de la que te hablé, dedujo Izuku la razón. Midoriya se aseguró de comprobar si Eri estaba escuchando antes de mencionar cualquier peligro. Por suerte, la pequeña cornuda estaba demasiado ocupada disfrutando de su comida. Ese sí, Toru confirmó las sospechas de Izuku. No tienes que preocuparte. Nunca permitiría que nadie te hiciera daño ni a ti ni a Eri, prometió Midoriya mientras le daba un beso donde Izuku supuso que estaba su cabeza. Se sonrojó, preocupado por haber adivinado mal, cuando ella soltó una risita. Ya lo sé. Es solo que, ¿quién será?, se preguntó Toru. Tengo la intención de averiguarlo, asintió Izuku. Los dos volvieron su atención hacia una tercera persona, sorprendidos al ver que era Eri. Disculpen, señorita Toru y señor Midoriya, ¿tienen manzanas?, preguntó tímidamente. Ese sí, Eri, ¿te gustan? Izuku se olvidó momentáneamente del traidor mientras atendía a la chica. ¿Quieres manzanas, cariño?, preguntó Toru. Sí, por favor, Eri hizo una reverencia cortés. Los dos adultos intercambiaron una mirada de asombro antes de que Izuku cogiera unas cuantas del refrigerador. La niña balanceó las piernas en la silla mientras esperaba pacientemente a que su nuevo tutor las cortara en trozos pequeños. Gracias, señor Midoriya, dijo al recibir el plato. Avísame a mí o a Toru si necesitas algo más, dijo mientras se daba la vuelta para irse. Izuku, no vas a desayunar con nosotros, se quejó Agakure mientras veía a Midoriya alejarse. Eri reflexionó en silencio sobre las sílabas del nombre del hombre. Hoy no. Tengo que eliminar a un traidor, dijo Deku sin soltar el cuchillo de cocina. No creo que esté listo todavía, es decir, es prácticamente un niño, Ochako negó con la cabeza. Un chico entrenado por el mejor jinista, Tomura le recordó a su compañero lo hábil que podría ser el nuevo activo.
Sí, pero no me parece bien. Es como si estuviéramos reemplazando a Toru. Uraraka frunció el ceño. Entiendo cómo te sientes, pero no podemos ignorar lo que dijo. Como yo, formó parte de la infancia de Midoriya. Es más, crecieron juntos. Nos da ventaja tener a alguien que sepa cómo piensa Izuku, argumentó Shigaraki. Podría ser parte de la razón por la que Deku se convirtió en villano. ¿No oíste lo que dijo sobre intimidarlo? Ochako señaló un fallo en el razonamiento. Entonces podría tocar la fibra sensible cuando se reúnan. Es como un arma secreta, replicó Tomura. Eso es, demasiado cruel. Uraraka se apartó de Shigaraki. Claramente no estaba contenta con la sugerencia. Después de lo que le hizo a Almec, a Kurohiri, a todos los que mató, los mató sin piedad. Se merece un poco de dureza, ¿no crees? Tomura no cedió en su argumento. No mató a Kurohiri, y la venganza no es lo que hacen los héroes, gritó Ochako. ¿Entonces qué sugieres que hagamos, Uraraka? Dejarlo vagar libre. Shigaraki accidentalmente desintegró su escritorio al golpearlo con las manos en un ataque de ira. Maldición. No me siento cómodo haciendo esto, duele demasiado, sobre todo ahora que Toru está involucrado. Ochako continuó alejándose de su compañero. Deku no esperará que Bakugo siga vivo. Esta es la ventaja que necesitábamos para recuperarlo. Te guste o no, tenemos un nuevo miembro del equipo, suspiró Shigaraki antes de volver a la puerta de la oficina. Ya pueden entrar. Ya nos decidimos, gritó. Kazuki volvió a entrar con Tsunagu unos pasos detrás. Atrapemos a Deku. Ya lo sé con certeza, no eres el traidor. Me demostraste tu lealtad innumerables veces durante el asalto a la mansión. Gracias por abrirme una puerta para que pudiera rescatar a Toru y Eri. Izuku Midoriya se inclinó ante MR Compress en señal de respeto. El hombre elegante respondió de inmediato, no hace falta que se incline ante mí, después de todo es mi jefe. Aunque agradezco la cortesía. Entonces, ¿por qué me habla cuando podría estar interrogando a los demás? Se preguntó MR Compress. Como eres el único en quien puedo confiar por ahora, quería la opinión de un aliado que trabaja más de cerca con los demás. ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el traidor? Respondió Midoriya con sinceridad. Es difícil decirlo. No creo que Spinner fuera el culpable, considerando que era muy devoto de nuestra causa y si hubiera estado trabajando con la Yakuza, dudo que lo hubieran matado. Dicho esto, los demás son todos impredecibles. Cualquiera de ellos podría haber sido el traidor. Davi obedece órdenes, mientras que Toga parece estar completamente loco, compartió MR Compress su opinión al respecto. ¿Y que hay de Twice? Izuku arqueó una ceja al no oír ninguna mención del otro villano. Menos que Toga, pero aún así actúa como un loco. Su trastorno de personalidad múltiple lo vuelve impredecible, asintió MR Compress. Midoriya dejó escapar un suspiro mientras hundía el hombro. Esperaba que me ayudaras a reducir la lista. Gracias por tu ayuda. Avísame si encuentras algo. Después de que ambos se fueran, Izuku se topó con Iniko Toga. Hola Deku. ¿Vas a derramar un poco de sangre? La rubia enloquecida señaló el cuchillo que Midoriya aún sostenía. Si es necesario, Izuku respondió en voz baja con calma. A Toga pareció gustarle esto, pues esbozó su sonrisa canina y sacó uno de sus cuchillos. Se parece mucho al mío, podemos ser gemelas. Comparó alegremente a los dos a pesar de que a Midoriya le disgustaba la proximidad. Toga, no hay una manera sencilla de averiguarlo, así que voy a preguntarte. Responde con la verdad. ¿Me traicionaste a mí y a la liga? Izuku hizo girar la hoja en su mano por si acaso ella decidía arremeter. Y Nico estalló en carcajadas. ¿Y quién diría que tenías tanto sentido del humor? Y jamás te traicionaría, mi dulce Izuku, bollo de canela. Midoriya se estremeció ante el ridículo apodo y se preocupó de que Toru lo oyera. El hombre de pelo verde no sabía si hablaba en serio o se burlaba de él. Por precaución, Izuku le retorció el brazo y le clavó el cuchillo de cocina. El movimiento fue una auténtica tortura, a menos que quisiera romperse el brazo. Di la verdad, gruñó Deku. Midoriya no esperaba que su reacción fuera un gemido de excitación entre risas. Izuku baby. No sabía que quisieras cortarme con tantas ganas. Mientras me dejes devolverte el favor, no me importa, le susurró con un tono seductor. Izuku sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras su propia excitación se apoderaba de él. Antes de que pudiera perder el control, Midoriya la soltó y apartó a Iniko de un empujón. De verdad estás loco, como dicen. A menos que surja algo más. Preferiré creer que no eres el traidor. Toga no parecía haber oído ni una sola palabra de lo que dijo Izuku mientras se frotaba juguetonamente la herida recién recibida. Espero que esto deje una cicatriz duradera. Gracias, Izuku baby. Se lamió los labios con un guiño. Midoriya decidió que lo mejor para él era pasar al siguiente sospechoso. Davi apoyó discretamente los pies en una caja mientras se recostaba en otra parte del escondite. No pestañeó cuando Deku se acercó. Sé por qué estás aquí. Puedes estar tranquilo, porque no soy estúpido. Davi parecía aburrido mientras tranquilizaba a su jefe. Izuku no parecía satisfecho con el tono. ¿Quemaste la mansión? Sí. ¿Y? ¿No debería eso demostrar que estoy de tu lado? Estaba destruyendo el escondite de los Yakuza. Yo seguía dentro. Toru y Eri también. Izuku continuó mirando fijamente al villano quemado. No pretendía que se descontrolara y los pusiera en peligro. Debió haberse propagado desde el jardín cuando luchaba contra ese imbécil espantapájaros. La versión de disculpa de Davi fue insatisfactoria. Te doy una oportunidad para confesar si eres el traidor. Izuku continuó mirando fijamente al otro villano. Yo no soy el maldito traidor, espetó Davi. Midoriya notó la pasión en sus ojos y lo ofendido que se sentía el hombre al ser acusado. Muy bien, ¿dónde está Twice? El convoy policial fue alcanzado al instante por una especie de mina terrestre en el camino. El impacto de la explosión probablemente bastó para eliminar por completo a la escolta, pero un ejército de villanos se aseguró de que ningún policía pudiera recuperarse. Kai Chisaki le quitó las llaves a un cadáver antes de abrir sus esposas. Overhaul, conocido como Overhaul, acababa de ser liberado gracias a la interferencia. Chisaki salió del vehículo de escolta y vio a su rescatador irrumpir en la parte trasera de otro, sin duda liberando a los otros supervivientes Yakuza capturados. Gracias, Jin, saludó Overhaul a su salvador con un asentimiento. Los villanos duplicados respondieron al unísono. Por favor, llámanos Twice. Quiero que lleves a Eri y Toru a un lugar seguro. Twice podría haberles dicho dónde nos escondemos, y no puedo correr ese riesgo. Izuku Midoriya ordenó a MR Compress y a Iniko Toga que actuaran como guardaespaldas de las chicas que amaba. Cada uno asintió a las órdenes de su líder, dejando a Deku para que luchara junto a Davi. Los dos habían preparado el escondite con varias trampas para la llegada de la Yakuza. Incluso con estos preparativos, no fue suficiente. Desafortunadamente, el momento era demasiado delicado y demasiado tarde. Overhaul ya había llegado con su ejército. Los clones de Twice habían quedado atrapados en todas las brutales trampas. Uno colgaba de un lazo de alambre de púas mientras otro se retorcía desesperadamente mientras se aferraba a la vida en una zanja llena de lanzas de madera. Ya fuera por algo que apuñalara o aplastara al ejército de clones, cada uno fue abatido por algo peor. Una vez que la Yakuza logró superar la defensa de Deku, pudieron detener a MR Compress y Toga.
Ambos guardias quedaron inconscientes al intentar impedir que los yakuza se llevaran a Eri de los brazos de Toru. Dabi lanzó chorros de las palmas de las manos como un lanzallamas para cubrir a Deku mientras corría hacia las chicas. Izuku luchó desesperadamente contra los yakuza a pesar de ser superado en número, y pronto también fue superado en el proceso. Overhaul hizo que sus soldados obligaran al señor del crimen enemigo a arrodillarse. Toma a Eri. Terminaré aquí. Chisaki ordenó a sus subordinados que arrastraran a la chica que gritaba. Kai extendió las manos, dispuesto a rodear a Deku con ellas y retorcerle el cuello. Izuku le devolvió la mirada desafiante mientras apretaba los dientes con ira. Dabi, deténlos. Midoriya vio a su aliado preparándose para intervenir. Estaré bien, salva a Eri, suplicó Izuku. La víctima de quemaduras no dudó en asentir, jurando en silencio rescatarla. Eso fue una estupidez, Deku, posiblemente él era tu única forma de sobrevivir a esto. Overhaul no pudo evitar reír al tener la ventaja. Me arrebataste a Eri. Quemaste mi casa. Mataste a mis amigos. Es hora de devolverte el favor. Justo cuando Overhaul estaba a punto de rodear el cuello de Izuku con sus manos, un luchador invisible lo separó con una patada que envió a Kai en espiral. El oponente invisible se deshizo rápidamente de los dos que sujetaban a Midoriya antes de ayudarlo a ponerse de pie. Toru, Izuku supo de inmediato quién era. Recuérdame que te agradezca por enseñarme esos movimientos, bromeó Agakure. El momento feliz no duró mucho, ya que Izuku vio a Chisaki levantarse de nuevo detrás de Toru en cámara lenta. Toru, Midoriya agarró a la mujer invisible y se giró para ponerse en peligro en lugar de ella. Sin embargo, incluso con su supervelocidad, no fue lo suficientemente rápido. Los ojos de Izuku se iluminaron mientras la veía reducida a un baño de sangre, como si un globo de agua hubiera estallado. Su visión se volvió borrosa a medida que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El espíritu de lucha de Midoriya disminuyó al caer de rodillas. Toru Agakure estaba muerto. La mujer que amaba se había ido. Las lágrimas se ahogó, dejando escapar una furia pura y violenta. El iris verde vibrante de los ojos de Izuku ahora brillaba con un rojo amenazante. Un grito de guerra espeluznante casi reventó los tímpanos de todos en la habitación mientras se movía a una velocidad cegadora. El lugar donde había estado parado era un bache. Deku atacó primero a los brutos, atravesándolos con sus brazos como un cuchillo cortando mantequilla. Con el equilibrio recuperado, clavó un par de raíces en el suelo. Similar al poder de Kamui Wood, una hilera de ramas se extendió bajo tierra hasta alcanzar a un miembro de la yakuza que fue completamente crucificado por el ataque. Cada fragmento de madera dentado le desgarraba la carne a medida que sobresalían más bordes. Overhaul observó con horror cómo los huesos de Deku se desprendían de su brazo. Izuku parecía impasible ante el dolor mientras controlaba el poder indomable para empalar a otro miembro de la yakuza prescindible. La mano libre de Midoriya parecía una especie de cruce entre una enredadera y una de las que huían. Preceptos. El zarcillo lo jaló hacia atrás, las uñas del hombre rasparon el concreto y se rompieron al ser arrastrado. Algo parecido a espinas combinadas con cuernos sobresalía de la extremidad adicional, desgarrando la pierna del sujeto al ser forzada en una dirección que no debía doblarse. Otros dos cometieron el error de abalanzarse sobre Deku desde ambos lados, solo para que él girara en el aire y les propinara patadas en la cara. Al girar y conectar los pies, algo salió de ella como una granada y provocó que las cabezas de los yakuza ardieran. Cerebros y sangre salpicados estaban aprendiendo a sentir verdadero miedo. La sangre era insoportable mientras Izuku hacía cosas indescriptibles que cruzaban la línea de la tortura a sus hombres. Cuando los prescindibles fueron eliminados y solo quedó su líder, Deku se levantó de la pila de cuerpos y señaló con un dedo ensangrentado a su cuerpo, sintiendo la necesidad de huir, pero se encontró congelado en el lugar. Como si estuviera paralizado. Overhaul sintió que el aire se le escapaba de la garganta al ser empujado hacia adelante. El agarre mortal de Izuku. Midoriya lo sujetó por la garganta mientras procedía a infligir todo el sufrimiento posible al hombre. Uno de los dedos de Deku se transformó en una garra que desgarró el costado de Chisaki como un buitre desgarrando. No pudo contener un grito mientras su rostro se ponía morado por la falta de oxígeno. Izuku miró fijamente el alma del hombre mientras hundía más profundamente en la caja torácica, cortando cada una como una cinta. Cuando Overhaul intentó agarrar la cara de Midoriya para defenderse, el tentáculo cubierto de espinas le arrancó el brazo como si. Deku dejó que el cuerpo se desplomara ante él cuando se dio cuenta de que Chisaki casi muere asfixiada. Izuku aún no había terminado, no permitiría que Overhaul muriera tan fácilmente. Midoriya pateó el cadáver por la habitación como si fuera un balón de fútbol mientras su cuerpo comenzaba a reajustarse a un tamaño normal. Lo único que pudo detener el alboroto de Izuku fue el sonido del jadeo aterrorizado de Eri. Midoriya sintió que se le derretía el corazón al verlo. Volvió la mirada llena de odio hacia la niña y la intensidad de sus ojos se apagó. Su expresión reflejaba auténtico horror y angustia, lo que conmovió por completo a Izuku. La cara que Eri le dirigió le recordó a Midoriya a Toru Agakure. Oye, jefe. Mierda, Dabi no tardó en imitarlo. Su reacción ante la masacre no fue diferente, pues se dio cuenta de la verdadera capacidad de destrucción de Deku. Los dos se miraron e Izuku le dedicó un gesto de agradecimiento por haber recuperado a Eri. Las lágrimas brotaron de sus ojos, enviando a Dabi el mensaje que no quería ver jamás. Vamos, Eri, no deberías ver esto. Dabi se ahogó al pensar en la muerte de Toru. Cuando termines de atenderla. A menos que ya esté muerto, quiero que me traigas a Twice, ordenó Deku. Su mirada regresó al cuerpo destrozado, pero aún respiraba, de Overhaul. Sin piedad, los ojos de Izuku se iluminaron con una intención roja de nuevo. Lo tienes, graznó Dabi antes de llevarse a Eri de la mano. ¿Qué me vas a hacer? Kai apenas logró articular su pregunta mientras la sangre brotaba de su boca como vómito. El otrora gran líder yakuza ahora estaba reducido a un saco de carne golpeado, enroscado en posición fetal. Si fuera por mí, no hicieron falta palabras, ya que la mano de Deku exhibió un despliegue de poder. Numerosas peculiaridades se hicieron visibles mientras se endurecía como una roca, junto con espinas de vid y garras. Overhaul retrocedió al verlo, aterrorizado de que más agonía podría invocarse. Pero, no es lo que Izuku se encontró sollozando mientras las peculiaridades comenzaban a disiparse. Kai dejó escapar un suspiro de alivio. Tienes que agradecerle a la mujer que asesinaste esta misericordia. Yo no la maté, Chisaki intentó responder. Izuku presionó con el pie una de las puñaladas, aplicando presión que hizo que el ex líder yakuza se retorciera de dolor. Fue tu don. Tu culpa, gruñó Deku. Pero, ¿quién usó el don? Sé claro que no fui yo, exclamó Overhaul. Al liberar la presión de una de sus muchas heridas. Izuku se tambaleó hacia atrás mientras asimilaba las palabras, comprendiendo plenamente lo que Chisaki quería decir. Midoriya no se había dado cuenta de que mostrar tantos poderes ostentosos era como si su ira se hubiera apoderado de él y se hubiera puesto en piloto automático. Ahora que la embestida había terminado, Izuku se dio cuenta del poder oculto que residía en su interior. No, Midoriya sintió que todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. El dolor que sintió fue mucho peor que cualquier otro a medida que comenzó a comprender lo sucedido. Cuando Almec destrozó sus sueños y el Forwan se reveló como el centro de la manipulación, le habían arrancado del pecho. Ahora, Izuku sentía que lo habían aplastado por completo y reducido a nada. Izuku Midoriya lanzó un grito lo suficientemente fuerte como para que todo Japón lo oyera. Jefe, Dabi llamó la atención de Deku.
El traidor suplicó y rogó mientras Overhaul lo arrastraba al frente. Twice le rezó a Midoriya como si fuera un dios mientras pedía perdón. Davi habría sonreído al verlo de no ser por las circunstancias, en cambio, compartió que sí. No te preocupes. No te voy a hacer nada, Deku tranquilizó al ex miembro de la vanguardia. Su mano frotó el hombro de Twice de forma reconfortante. Rompí mi promesa a Toru. Nunca más volveré a hacer eso. No te torturaré ni te mataré. No es lo que ella hubiera querido, y Zuck, tembloroso y traidor, se relajó al comprender plenamente el milagro. Sin embargo, el cambio de tono le provocó escalofríos en la espalda a Twice. Nunca dije nada sobre Davi. Los gritos resonaron por todo el edificio mientras los dos ardían vivos. Izuku miró al vacío, dejando su brazo extendido en un arco como si descansara sobre algo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al sentir que nada lo rozaba, el espacio invisible en su cama ya no contenía nada. Intentó activar su don de borrado, suplicando que expusiera a la chica oculta que una vez ocupó el espacio. De nuevo, no había nada. Izuku sabía que se había ido, así que ¿por qué estaba tan obsesionado con algo que ya no existía? Mientras la pena y la culpa corrompían su mente, se borró por completo de la realidad. Midoriya no había notado que alguien se había desplazado hacia el espacio y se había deslizado bajo su brazo. Izuku sintió un vuelco en el corazón ante el repentino contacto y bajó la vista para ver a Eri. No intercambiaron palabras, pues les resultaba difícil hacerlo después de lo ocurrido. Ambos habían perdido a un ser querido y Eri había cometido un asesinato. Le preocupaba el efecto que presenciar algo así tendría en la chica. Después, ella y el resto de su grupo se vieron obligados a mudarse de nuevo. Como un padre preocupado por su hija, sintió que no era saludable que ella saltara de casa en casa. Lo siento, gimió Eri disculpándose. El rostro de Izuku se arrugó al oírlo. Ve por qué, compartió el mismo tono sombrío. Si no fuera por mí, la señorita Toru seguiría viva, es culpa mía, la pobre chica se echó toda la culpa sobre los hombros como si fuera una pesa. No, Eri, no es cierto. Es culpa mía, Izuku casi se atragantó al admitir la verdad. No lo entiendo. Yo tampoco, al principio. Como tú, Eri, alguien me usó para su propio beneficio. Al final lo descubrí y lo vencí. Durante mucho tiempo, no me di cuenta de que me había transmitido su don. Verás, su don le permite tomar los dones de otros. Ahora que lo tengo, sin saberlo, tomé el de Overhaul durante su explicación. Cuando Midoriya agarró la muñeca de Chisaki hace mucho tiempo, eso debió haber sido cuando se replicó el poder. Luego, cuando Izuku intentó apartar a Toru, sin darse cuenta lo activó y la mató. Es mi culpa. Eri se acurrucó más cerca al comprender lo que Izuku quería decir. Mi don también hiere a la gente. Eri, eso es solo porque los Yakuza intentaron convertirlo en un arma. Nunca te culpes, la tranquilizó Midoriya. Pero tú tampoco pretendías lastimar a nadie con el tuyo, así que eso no significa nada. Izuku no pudo evitar reírse entre sollozos. Touche, la joven era inteligente y madura a pesar de su edad. Los dos permanecieron inmóviles durante un largo rato de la noche, sin poder dormir. Ninguno necesitaba quedarse dormido para tener pesadillas, ya estaban viviendo una. Toru me hizo prometerle algo, Izuku llamó la atención de Eri. Siempre debes cumplir una promesa, respondió la niña en voz baja. No entendía por qué esto hacía que las lágrimas de los ojos de Midoriya se desbordaran. Siento que hayas tenido que ver lo que hice, debió ser aterrador, se disculpó Izuku. Eran hombres malos los que nos lastimaron a mí y a Toru. Lo entiendo, intentó tranquilizar Eri al hombre mayor. No es excusa, Midoriya negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿No se lo merecían? Eri ladeó la cabeza confundida. Toru creía que no nos correspondía a nosotros decidirlo. Su promesa fue que nunca me dejaría cruzar esa línea. Oh, Eri, hace mucho tiempo, no tenía ningún don. Esto hizo que la niña se incorporara. ¿En serio? Sí. En aquel entonces, creía que los héroes eran demasiado cínicos por sus dones. Ahora, entiendo que no eran solo ellos, son todos. Incluso yo misma fui víctima de ello. Me volví demasiado dependiente de mi poder y perdí a un ser querido por ello, y Izuku sintió que le hablaba a T. No quiero que me pase eso también, Eri empezó a preocuparse. ¿Cómo pudo alguien tan dulce como tú llegar a ser como yo? Bromeó Izuku. Sin embargo, recordó lo diferente que había sido su yo de joven hacía tanto tiempo. Ese niño tímido e inocente había sido moldeado en algo siniestro sin siquiera darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para marcar la diferencia. ¿Voy a volver a ser sin don? Me niego a usar nada de mi poder. Yo también, dijo Eri con voz dócil. Izuku se pasó una mano por el pelo. No tienes que hacer eso. Aún eres joven. Deberías disfrutar de tu don. No quiero uno si eso me hace como todos los demás. Quiero ser como tú y la señorita Toru. Los dos se abrazaron mientras lloraban su pérdida. Era un nuevo comienzo para ambos. Este será el fin para Deku, declaró Kazuki Bakugo. Solo Tomura Shigaraki pareció estar de acuerdo con la afirmación, mientras que su otro compañero se quedó boquiabierto ante las consecuencias del ataque de Deku. Ochako Uraraka vomitó al ver la impía zona de guerra llena de restos de la Yakuza. Tomura sintió náuseas al mirar hacia arriba, en ángulo. Bakugo empezó a comprender lo perdido que estaba Izuku Midoriya al observar los alrededores. Se ha vuelto descuidado, Shigaraki se aclaró la garganta. Basta con un desliz para que nos lleve directo a él, asintió Kazuki. Estamos seguros de que queremos enfrentarnos a alguien capaz de hacer esto, Ochako se estremeció al pensarlo. Es nuestro deber como héroes, ladró Bakugo. Sin rencor personal, añadió Tomura. Cállate, paja, los insultos de Kazuki hicieron que Shigaraki hiciera una mueca y Uraraka contuviera una risita. Ochako casi saltó a la estratosfera al usar su don para esquivar dos cadáveres carbonizados. ¡Acuaj! Chilló. Bakugo se atrevió a tocar uno de los cuerpos chamuscados. Tomura los examinó minuciosamente como un científico forense del caso. Es difícil identificarlos con claridad, pero creo que son Overhaul y Twice. Mató a uno de los suyos, exclamó Ochako. Si la Yakuza y Deku estaban en guerra, podría haber espías y traidores, explicó Tomura. Lo que significa que no pudieron haber ido muy lejos. Después de una situación tan descontrolada, probablemente fueron a algún lugar cercano para recuperarse. Solo tenemos que rastrear la zona y buscar con ahínco, exclamó Kazuki con entusiasmo. ¿De verdad estamos listos para esto?, se preocupó Ochako. Bakugo sonrió como un loco. Perra, llevo mucho tiempo esperando esto. Estoy más que listo. Izuku Midoriya revisó varios documentos, hojeándolos y leyéndolos. Su escritorio estaba repleto de planos que había esbozado mientras pensaba. El siguiente paso tenía que ser decisivo, y Deku no estaba dispuesto a permitir que su pesar lo impidiera. Muchos monitores zumbaban y brillaban en la oscura oficina, mostrándole imágenes del interior y el exterior del escondite. MR Compress y Davi los instalaron para evitar asaltos sorpresa como el de los Yakuza. Toga jugaba con Eri mientras Izuku seguía trabajando. El proceso fue largo y tedioso. No hicieron mucho, pues esperaban el momento oportuno y seguían de luto por Toru Agakure. Cualquier descanso concedido a la liga fue breve, como de costumbre. Deku notó que algo andaba mal con las cámaras. Algunas se cortaban mientras otras apuntaban al cielo. Izuku tardó solo un segundo en deducir que era obra de Tomura Shigaraki y Ochako Uraraka.
Tomura destruyó a algunos, mientras que Ochako les quitó la gravedad a otros para que flotaran. La promesa de otra infiltración hizo que Midoriya entrara en acción. Toga, llévate a Eri lejos de aquí. Llévala a un lugar seguro. El rubio apartó a la niña a toda prisa mientras Deku recuperaba una radio para informar a los demás a distancia. Intrusos detectados en el perímetro, dijo por el dispositivo. Dabi y MR Compress usaron el mismo sigilo que sus oponentes para contraatacar. Sin que ellos ni Izuku lo supieran, esto formaba parte del plan de Shigaraki. Midoriya no esperaba un tercer héroe, lo que le permitió a Tomura servir de distracción perfecta con Ochako. Con las cámaras de video fuera de servicio, Kazuki se percató del tercero entrando. Kazuki abrió la puerta de golpe y se detuvo de golpe cuando el humo finalmente se disipó. Sintió que palidecía al reconocer el cabello verde y rizado que brotaba de la nuca de alguien. Chispas evaporaron de sus manos humeantes al sentir que se entumecía. Casi sin aliento, el apodo de su amigo de la infancia se convirtió en un siniestro título de villano. Deku. Izuku sintió un tic en la oreja ante la llamada familiar y al mismo tiempo tembló por el escalofrío que le recorrió la espalda. Se atrevió a darse la vuelta y encarar la voz, incapaz de expresarse con la suya. Midoriya tragó saliva y se equilibró. Kaka-chan respondió con el apodo del otro chico, casi sin aliento. La incredulidad y la duda nublaron su mente mientras las comisuras de su boca se crispaban, curvando sus labios en una sonrisa maliciosa. Eso inquietó a Bakugo más que ver a Izuku envejecer. El tiempo transcurrido se notó de repente. A juzgar por tu expresión, no sé quién está más sorprendido de ver al otro. Saldré por capricho y diré que yo, ya que pensé que estabas muerto. Kazuki se sacudió el momento de miedo y remordimiento antes de gruñir, ojalá. Esto hizo reír a Deku como el loco que todos creían que era. El mismo Kacchan de siempre. Me alegra ver que no has cambiado. Te hace aún más predecible. Al contrario, Kacchan, me causaste muchos problemas cuando pensé que te había matado. Casi me paralizas para el resto de mi vida. Sin embargo, aquí estás. Siempre te idolatraba por eso, por tu capacidad de perseverar y superarte. Te admiraba casi tanto como a All-Might. Quería ser como tú, puedes creerlo. Izuku, de alguna manera, mezclaba ira y alegría como un cóctel. ¿Cómo pagaste esa lealtad? Me dejaste con cicatrices que nunca sanaron. Me empujaste para que no pudiera levantarme. Me llamaste Deku inútil y sin don. Bueno, mírame ahora. Kazuki sintió que las palabras en sí mismas eran puñetazos y patadas. Su pelea con el villano ya había comenzado, y ninguno necesitaba intercambiar golpes. Siento lo que te hice. Debería haber. ¿Perdón? Debería haber. Podría haber, debería haber, lo habría sido. Podría haber sido un héroe. Debería haber sido un héroe, quizás incluso lo habría sido. Pero es justo como dijiste, Kacchan, no me convertí en un héroe. Cuando dije eso, yo. Anda. Busca una excusa. Estoy esperando. Bakugo apretó los puños. Bien. No pondré excusas. Lo que más importa es que estoy aquí. Ay, ¿y eso lo arreglará todo? ¿Qué creías? ¿Nos disculparíamos y nos abrazaríamos? Me redimiría con unos cuantos, lo siento, y cumpliría mi condena en prisión. Izuku sintió que la sangre le hervía como a Bakugo durante la burla. No, es demasiado tarde para eso. Es demasiado tarde para ti. Deku negó con la cabeza mientras su sonrisa se ensanchaba. El mismo Kacchan de siempre. No creías que pudiera ser un héroe, y ahora piensas que no tengo lo que se necesita para ser un villano. Bueno, ¿por qué no vienes a demostrármelo? Será un placer. Midoriya rodeó el cuello de Bakugo con sus manos con un movimiento rápido y fluido. Incluso sin usar las habilidades que le había otorgado al For One, Izuku demostró una velocidad y fuerza físicas impresionantes. Kazuki se atragantó y tosió mientras lo asfixiaban, sus ojos inyectados en sangre humeaban como sus manos mientras miraba fijamente al villano. Tras reunirse con Midoriya, la piel de Kazuki palideció ante la impactante visión de una persona tan buena convertida en malvada. El color blanco se mezcló con un tono azul al no poder respirar. No te ahogues, amigo, Deku se rió como un loco de su propia broma. El chico de pelo verde convertido en hombre había perdido la cabeza por completo. Como medida adicional, azotó a Kazuki contra el suelo con un frenesí brutal, sin soltarlo ni una sola vez. Bakugo, con la vista borrosa, apuntó con las manos antes de asestarle un golpe explosivo en el abdomen. Izuku salió volando hacia atrás contra los monitores de televisión. Todos se agrietaron, estallaron y rodaron con él sobre el escritorio, que se astilló por el peso. Kazuki jadeó al liberarse. Izuku se sobrepuso a su propio contragolpe mientras ambos se levantaban temblorosos. ¿De verdad has cambiado, Deku? Ibas a matarme sin pestañear, resopló Bakugo con arcadas mientras se masajeaba el cuello magullado. Izuku se pasó una mano por su despeinado cabello verde mientras asimilaba las palabras de su abusador de la infancia. Sería tan fácil convertir a Kazuki en un poder puro, indomable y sin límites. Lo único que mantenía vivo a Bakugo era la promesa que le había hecho a Toru. Lo admito, perdí la cabeza por un segundo, como tú. Deku usó su confesión como otro golpe verbal. En su negación y su ira, Izuku se llenó de ira. Ahora que tenía tiempo para reflexionar y asimilar la situación, todo se repitió. A menudo me pregunto. Matarte fue lo que me llevó a este camino y, mira, aquí estás. ¿Alguna vez sientes lo mismo? Quizás por mí. Bakugo intentó intimidar a su enemigo con pequeñas explosiones que brotaban de sus palmas. No pasaba un solo día sin que quisiera vengarme de ti por lo que me hiciste. Así que, como pensaba, no hablabas en serio con esa disculpa, se burló Deku. Deja de tergiversar mis palabras, maldita sea. Lo siento. Siento haber contribuido a convertirte en lo que eres, por eso estoy aquí para reparar mi error. Venceré lo que creé. Bakugo voló hacia adelante usando su don. Izuku sonrió al ver a Kazuki prepararse para atacar en pleno vuelo. Desde niños, solía empezar sus peleas con un gancho de derecha. El lado otaku de Midoriya siempre se había fijado en ciertas cosas y las había anotado. Nunca pensó que le daría resultado. Deku agarró el brazo de Bakugo y aprovechó el impulso para lanzar a Kazuki por encima de su cabeza. Bakugo gruñó por el impacto al caer de espaldas. Como te digo, Kacchan, eres tan predecible como siempre. Nunca has cambiado, ¿verdad? Bueno, ahora descubres que he cambiado mucho. Se burló Deku. Kazuki recordó su entrenamiento con Best Jeanist y cómo había creado una finta. Como Izuku esperaba que atacara con otro gancho de derecha descuidado, Bakugo se lo propinó. Mientras Midoriya se inclinaba hacia un lado para esquivar el previsible ataque frontal, Kazuki lo sorprendió desprendiendo una explosión de su palma. La explosión dio justo al lado de la cabeza de Izuku y envió al villano de pelo verde en espiral. Bakugo sonrió al darse cuenta de que había sido más astuto que el nerd, que había demostrado ser muy superior en inteligencia y estrategia. Su sonrisa se desvaneció rápidamente con una risita. Esa no era la respuesta que esperaba. Ese fue un movimiento bastante improvisado, Kacchan. Parece que aprendiste algunos trucos nuevos después de todo. Deku se limpió la sangre de la barbilla que goteaba por su labio cortado. Hay mucho más de donde salió eso, espetó Bakugo. Midoriya rodó hacia un lado mientras Kazuki disparaba otra explosión. Los ataques eran mucho más frecuentes ahora que se había distanciado, pero Izuku lograba evadir todas las detonaciones. Cada vez que se acercaba, Deku asestaba un puñetazo o una patada antes de que Bakugo usara su ki.
El patrón pareció repetirse un rato mientras ambos luchadores ideaban un plan para aprovecharlo. Izuku empezó a usar fragmentos de madera y vidrio como munición, provenientes del impacto contra el escritorio y los monitores destruidos. Esto le permitió recuperarse y prepararse para asestar el golpe final. Gano, Kacchan. Bakugo sorprendió a Deku usando su quirk para impulsarse por los aires y luego maniobrar para ir por encima y por detrás. Izuku nunca había visto a Kazuki con el control que Best Jeanist le había enseñado, lo que lo llevó a la ruina. Bakugo asestó una explosión en la espalda de Midoriya y atravesó una pared. No me subestimes, gruñó Kazuki. Midoriya gimió mientras se levantaba de entre los escombros. Deku se sacudió el polvo mientras apartaba los escombros a patadas. Bakugo no avanzó mientras Izuku se acercaba a un archivador. El explosivo héroe no esperaba que Deku recurriera a lo que estuviera escondido en el archivador. Kazuki no esperaba que le dispararan un arma, las balas dieron en el blanco. Bakugo gritó de dolor al recibir un disparo en la rótula y sintió que su hombro reventaba de dolor al ser penetrado. Nunca pensé que acabaría usando un arma, Kacchan. Menos mal que siempre vengo preparado, vio Deku antes de exhalar humo del cañón del arma. ¿Qué le dijiste antes? Casi te dejo paralizado. Izuku le disparó al rubio en la otra pierna. Deshagámonos de eso. Hijo de puta engreído. ¿Por qué no me matas?, gruñó Kazuki entre la sangre que le salía a borbotones de la boca. Izuku estaba a punto de disparar de nuevo, pero su mano se detuvo al pensar en la pregunta y la respuesta de Bakugo. Toru y su promesa resonaron en su cabeza, obligándolo a bajar el arma. Midoriya había experimentado el amor y lo había perdido más rápido que su don de supervelocidad. Kazuki había entrenado todo ese tiempo, no podía entenderlo. En lugar de darle una respuesta directa, Deku simplemente negó con la cabeza con un TSK. No lo entenderías. Bakugo le escupió sangre a Izuku. De acuerdo. ¿Qué hay de esta pregunta? ¿Por qué no usaste tu don contra mí? Kazuki se enfureció con los dientes rojos. Esto hizo que Deku volviera a sonreír. Oh, Kacchan, creo que te refieres a dones, como más de uno, disfrutó recalcando que era muy superior. Y ni siquiera tuve que usar uno para vencerte. ¿Qué te jodan? ¿Te crees mejor que yo? Eso es todo, Izuku agarró a Bakugo por el pelo rubio. Sé que soy mejor que tú, y luego golpeó la cara del chico contra el suelo repetidamente hasta dejarlo inconsciente. Debido a su promesa a Toru, Deku no tenía dones y tenía una política de no matar. Esto era una desventaja para el villano, ya que perdió la señal de video para ver cómo estaban sus compañeros. A Toga le habían dicho que llevara a Eri a un lugar específico en caso de evacuación. Aunque odiaba abandonarlos, Deku pensó que sería inútil contra Shigaraki y Uraraka de todos modos. Dabi y MR Compre se quedaron solos para luchar contra los dos héroes mientras Deku se iba a encontrar con Toga y Eri en el lugar de encuentro. Deku, Bakugo se movió una vez que el villano se fue. ¿En qué te convertí? El lugar de encuentro fue como su sueño hecho realidad, de hecho, su pesadilla hecha realidad. La casa de la infancia de Izuku había sido vandalizada hasta quedar irreconocible, reflejando la alucinación destrozada y llena de grafitis. Una lágrima no pudo evitar caer mientras paseaba por la deteriorada estructura, sin encontrar ni una sola habitación que le resultara familiar. Los juguetes de Almect habían quedado reducidos a cenizas, como el resto de la casa. Un marco roto contenía una fotografía carbonizada, la niña de pelo verde había quedado completamente destrozada, imposible de identificar. A su lado, con una sonrisa, seguía en Midoriya. Izuku rozó el recuerdo con mano temblorosa antes de inhalar profundamente y darse la vuelta para ver a los recién llegados. Esperaba ver vecinos entrometidos o niños problemáticos, pero se sintió aliviado al ver a Eri con Himiko Toga como una guardiana decente. Eri se topó con Midoriya, abrazándolo por la cintura y negándose a soltarlo como si fuera su salvavidas. Toga echó un vistazo a los restos de la casa y ladeó la cabeza. ¿Dónde están los demás? Izuku hizo una mueca al recordar que había dejado atrás a sus aliados. Me distrajeron lo suficiente para escapar. El señor Dabi se ha ido, se quejó Eri. Pero los recuperaremos. ¿Verdad?, preguntó Toga con entusiasmo. Izuku suspiró mientras pensaba en su siguiente paso. Hemos estado haciendo esto de forma irracional. Con la Yakuza tomándome por sorpresa y los héroes pisándonos los talones, no tengo tiempo para pensar. Vamos a descansar un poco. Toga no pareció muy afectado por la respuesta. Algo así. El hospital era un lugar demasiado familiar para Kazuki Bakugo. El adolescente rubio, preocupado por haberse quedado paralizado de nuevo, se masajeó la herida de bala vendada. Recovery Gel y los médicos le habían asegurado que, afortunadamente, esta vez no había sufrido daños permanentes. Solo lo habían sacado y solo tardaría una semana en recuperarse. A pesar de este milagro, Kazuki no pudo evitar enfurruñarse. Después de todo el tiempo y esfuerzo invertidos en entrenar y prepararse para su venganza, aún no era suficiente. Deku había demostrado ir un paso por delante de él, y ni siquiera había usado un don. Best Jeanist lo visitaba con frecuencia para compartir detalles del caso y mantener a Bakugo al tanto. Tras el asalto a la base temporal de Deku, Tomura Shigaraki y Ochako Uraraka lograron capturar a dos de sus aliados. Ambos estaban siendo identificados más allá del B que se les había otorgado. Por ahora, solo se les conocía como Dabi y MR Compress. Recovery Gel había asegurado que los compañeros de equipo de Bakugo no estaban tan heridos como cabría esperar. Las quemaduras de segundo grado de Ochako sanaron bastante rápido y Tomura salió ileso. Kazuki estaba a punto de solicitar una audiencia privada con los seguidores de Deku con la esperanza de interrogarlos, pero otra visita sorpresa lo frenó en seco. La mecánica de cabello rosa, Mei Yatsume, entró corriendo y abrazó a Bakugo como si se conocieran de toda la vida. Ah, qué demonios, pelo chicle. Y suéltame, Kazuki se retorció en su abrazo solo un instante. Tras una protesta, la dejó abrazarlo todo el tiempo que quisiera. Mentiría si dijera que no le gustaba. Lo siento mucho, debería haber preparado tu traje para el combate. Mei empezó a disculparse y a apartarse antes de que Kazuki la abrazara para tranquilizarla. Él la hizo callar y ella lo abrazó por segunda vez, esta vez sin resistencia. La sujetó un rato y la dejó llorar en su grito. Y voy a asegurarme de que tus mejoras te dejen más que lista para la revancha. Atsumi recuperó su habitual actitud segura. Mejoras, olvidaba que Kazuki llevaba un buen rato fuera de combate. El adolescente rubio no tenía ni idea de que le estaban cambiando el traje. Ah, sí, para ayudarte en la batalla. No te preocupes, mis bebés no te decepcionarán, prometió Mei. Kazuki estaba a punto de contraatacar y despotricar sobre cómo pudo derrotar a Izuku sin sus aparatos, pero algo le impidió contener la ira. Ella pareció tranquilizarlo, incapaz de enfadarlo más. Esta nueva sensación le resecó la garganta, o quizá fuera la falta de agua. Consiguió decir, vale. Y saldrás de aquí enseguida, espera. Y ven, voy a avisar a las enfermeras ahora mismo. Atsumi echó a correr mareada antes de que Bakugo la agarrara suavemente de la muñeca. Espera, Atsume, Kazuki tragó saliva para asegurarse de poder hablar esta vez. ¿Qué pasa? Mei arqueó una ceja. Gracias. Hacía mucho que Kazuki no sonreía así. No hay problema, Bakugo. Atsume le devolvió la expresión. Algo no encajaba en la forma en que pronunciaba su apellido. La forma en que todos lo pronunciaban desde que conoció a la versión villana de Midoriya le parecía incorrecta. Cada vez que lo oía, lo pronunciaban con veneno, o eso parecía. Era la misma forma en que Kazuki pronunciaba Dekizuku.
El apodo había sido una burla al chico, un insulto de la más alta calidad. Midoriya transformó ese alias en algo nuevo, algo que lo fortalecía. Kazuki tenía un apodo de infancia así. Él también podía cambiarle el significado. Podría convertirse en el bien necesario. Llámame Kacchan. De acuerdo. Kacchan. A Izuku le tomó sus últimos recursos, los mínimos que le quedaban, para alcanzar tan ansiado destino. Todo el dinero que había obtenido de su asociación al For One, a pesar de ser una fortuna, se había agotado por completo. Sus aliados se habían visto limitados por la captura, la traición y el asesinato, dejando solo a Eri y Toga. Aunque Izuku agradecía la lealtad de Himiko, no podía evitar preguntarse si era solo por su locura. La chica a menudo parecía buscar el derramamiento de sangre por la emoción, algo que ningún otro villano demostraba en sus esfuerzos. En cualquier caso, no podía permitirse el lujo de dejar pasar la ayuda que le quedaba. Esto fue lo que lo llevó a donde necesitaba ir en primer lugar. Un antiguo santuario, principalmente en un pueblo lleno de budistas o santos. El lugar religioso era a menudo un lugar al que la gente huía para meditar, para esconderse del resto del mundo y descubrir su verdadero yo. Estaba lejos de las enormes ciudades donde héroes y villanos residían en Japón. Era el Pedeku, podía quedarse aquí y nunca ser encontrado ni atrapado. Sin embargo, esa no era la razón por la que había venido a este lugar, en absoluto. Los tres viajeros entraron en la aldea en miniatura. La guía de Izuku se basaba únicamente en la foto que mostraba constantemente a los habitantes locales. La había sacado de un marco en su antigua casa, la foto corrupta, apenas intacta, era el último vestigio de su antiguo yo. Muchos aldeanos lo rechazaron cuando les mostró la foto a la cara. Sus esfuerzos de búsqueda eran cada vez más inútiles, lo que hacía que el trío temiera que fuera un viaje en vano. Tengo frío, el gemido de Eri era apenas audible. Sin embargo, eso no impidió que Izuku y Himiko oyeran su queja, ambos acudieron de inmediato a su lado para aliviar la situación. El terreno elegido era un paraíso invernal rocoso, como el Himalaya, uno podría incluso confundirlo con la ropa pesada del grupo, cuyos abrigos de lana y bufandas afelpadas apenas retenían el calor. Izuku y Toga se quitaron parte de su ropa de invierno para abrigar aún más a Eri, prefiriendo seguir con su propia incomodidad en lugar de dejar a la pequeña sintiéndose. Solo un poco más lejos, y luego encontraremos un lugar donde quedarnos. Izuku le habló directamente a la pequeña cornuda, pero su promesa iba dirigida a ambas. Eri y Toga no expresaron ninguna preocupación ni queja, solo asintieron en respuesta. El villano de pelo verde, de alguna manera, se convirtió en padre de dos niños antes de acurrucarlos para calentarlos. Los tres podían confundirse con una familia de turistas mientras se aventuraban. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando la última cabaña en la línea hacia el templo abrió su puerta principal. La anciana que estaba dentro tenía el rostro lleno de preocupación mientras los llamaba. Dios mío. Si se quedan aquí afuera, se resfriarán. O peor. Hipotermia. Pasen, los tres, pasen, dijo desde su casa. Incluso su voz sonaba débil y cansada, a juego con el rostro y los movimientos hoscos. Parecía tener varias arrugas y canas bajo su propia ropa de invierno. No queremos molestar, Izuku estaba a punto de rechazar su oferta y seguir con su búsqueda hasta que oyó a Eri estornudar levemente. De hecho, gracias, apreciamos su hospitalidad, hizo una reverencia agradecida. Toga e Izuku intercambiaron una mirada al entrar al edificio con Eri a cuestas, antes de que las cosas se resolvieran. Hasta ahora, los dos estaban cubiertos de ropa, ocultando sus identidades como villanos. Si se quitaban lo que les cubría el rostro y demás, ¿acaso comprometería su verdadera identidad? Por favor, siéntanse como en casa. Tengo té caliente en la tetera, estará listo pronto y seguro que les quitará esos escalofríos que tienen, dijo la anciana apartando un asiento mientras los demás aceptaban su ofrecimiento para acomodarse. Gracias de nuevo por dejarnos orientarnos, dijo Izuku con un gruñido de esfuerzo mientras cogía a Eri para que se sentara en su regazo. Toga pareció darse cuenta de la actitud familiar alegre que él demostraba y la aprovechó, acurrucándose también. Ella sonrió con él y se sonrojó al ver a Izuku sorprendido por el repentino contacto. Por una vez, Toga agradeció que algo pudiera cubrir sus mejillas rojas. No te preocupes, ¿qué clase de persona sería si no hubiera? La pregunta parecía más retórica que literal y tenía peso en sus palabras. La anciana miró a lo lejos como si esperara que alguien más se uniera a ellos, con los ojos cautelosos a punto de llenarse de lágrimas. Izuku, incómodo, se aclaró la garganta al verla y al contacto de Toga antes de aprovechar la oportunidad para cambiar de tema. Apartó a Himiko para buscar en uno de sus muchos bolsillos la foto arrugada y destrozada que le había estado mostrando. Por casualidad, la persona de esta foto, dudó Izuku cuando la señora se acercó para quitársela. Era todo lo que le quedaba, y no estaba tan ansioso por soltarlo. Como la mujer era frágil e inocente, incluso se había esforzado por ayudarlo, Izuku decidió dejar que se lo llevara. La anciana probablemente necesitaba una mirada más cercana de todos modos. ¿De dónde sacaste esto?, jadeó la anciana. Parecía ahogada y las lágrimas que antes amenazaban con asomar ahora fluían libremente. Izuku se sorprendió por la reacción al principio, pero luego comenzó a notar rasgos familiares. Su corazón latía con fuerza al recordar a una mujer del futuro. La mujer de la foto había perdido su cabello, que antes era largo, verde, vibrante y sedoso, se había vuelto gris con la edad y se había marchitado con el tiempo. Incluso se lo había cortado. La madre regordeta que Izuku veía en la foto había adelgazado por la falta de comida y su rostro, antes terso, era un alma manchada. Estaba casi irreconocible, incluso su voz se volvió seca y ronca. Sin embargo, Izuku lo supo, él sabía que era ella. Manos temblorosas le quitaron la bufanda, las gafas protectoras y la gorra que le cubrían la cabeza. Izuku Midoriya también había cambiado con la edad, sus mejillas pecosas se habían vuelto ásperas y ásperas como su otrora espesa cabellera verde. La sonrisa cálida y feliz que un niño antes mostraba con alegría fue reemplazada por una tristeza, cambió, podía verse y actuar diferente, pero una madre nunca podía olvidar, una madre conocía a su hijo. Hola, mamá. Izuku Midoriya. Deku. El señor del crimen. El capo del mal. El villano. Ni una, ni dos, ni siquiera tres. Sino 4 paredes estaban dedicadas a él. Era prácticamente un santuario cubierto de recortes de periódico y fotos de escenas del crimen. Incluso fotos de la infancia, tomadas de álbumes perdidos, se presentaban en el enorme collage. Los informes de casos estaban atados con una cuerda y una T para marcar la prioridad. A continuación, las líneas amarillas conectaban los artículos periodísticos por orden de relevancia. Unas cuerdas naranjas estaban fijadas a la pizarra y presentaban las fotos y la ficha policial de cuando fue detenido. Parecía una gran teoría de conspiración desordenada que conectaba con la ubicación exacta del villano. Su historia de origen, actos de violencia y ascenso al poder se retrataban adecuadamente en la sala especializada de la comisaría. Todo estaba dedicado a Deku con la esperanza de atraparlo. Kazuki Bakugo estaba de pie en el centro, sus ojos vagando por cada pieza de evidencia como un recuerdo lejano. Tragó saliva para gritar, eso era todo lo que quería hacer, gritar de frustración por todo lo que había sucedido. El niño feliz e ingenuo en una de las fotos del álbum familiar era quien era, no el monstruoso criminal que asesinó a All-Might. Kazuki no podía evitar sentir, pero saber, que él era parte de la razón por la que todo esto había sucedido. Él creó a Deku. Ahora tendría que encontrarlo, a cualquier precio. Atsuhiro Sako.
Sé que prefieres que te llamen señor Comprés, pero como es un nombre estúpido, usaré tu otro nombre estúpido. La granada viviente rubia entró en la sala de interrogatorios. Estaba tenuemente iluminada por una lámpara colgante, y los únicos ocupantes eran él y los dos, con sillas a ambos lados, todas de acero. Atsuhiro y Kazuki estaban seguros de que otros agentes de la ley observaban todo al otro lado de un espejo de doble cara. Si estás aquí para ofrecerme un trato, ya me han leído mis derechos. El criminal conocido como Comprés mantuvo la calma y la compostura a pesar del insulto de Bakugo. Su compostura podría haber sido incluso más intimidante que la mueca de desprecio de Kazuki. No hago tratos con villanos. Bakugo provocó una explosión en su mano para enfatizar. El gesto sonó como una amenaza, como pretendía. ¿Me estás diciendo a dónde fue Deku? No eres el primero en decirme eso. Digo la verdad cuando digo que no lo sé, y aunque lo supiera, no te lo diría. Atsuhiro se encogió de hombros con indiferencia. ¿Vas a ser leal al tipo que te dejó atrás? Bakugo se enfureció. Comprés apartó la mirada de su interrogador. Ya no. Entonces dime dónde está. Kazuki necesitaba toda su fuerza de voluntad para no golpear o hacer explotar al criminal que tenía delante. Te lo juro, no lo sé. Pero si lo supiera, no. No me lo dirías. Sí, lo sé. Bakugo interrumpió la frase del otro. ¿Por qué no? Mr. Comprés volvió la mirada al superhéroe rubio. ¿Cómo dijiste? Me dejó atrás. Inko Midoriya casi tuvo un ataque al corazón, pero estaba demasiado abrumada por las emociones para hacer algo más que mirar fijamente a su hijo y lo que asumió que era su familia. Cuando ella no gritó, corrió o lo golpeó, Izuku tomó eso como una señal de que estaba bien abrazarla. Fue entonces cuando reaccionó, cuando ella sollozó en el hombro del niño, ahora era más alto que ella, se había perdido su transformación en adulto. Inko continuó llorando mientras continuaba apretando a su hijo, había tenido este sueño tantas veces, que algún día vendría a ella. Incluso después de todo lo que había hecho, matando a tantos y abandonándola en las secuelas, ella lo amaba. Este era su hijo, Izuku Midoriya. Los dos dejaron esa historia sin decir, y en cambio, continuaron como si fuera una reunión casual de madre e hijo. Los dos derramaron lágrimas hasta que Eri y Toga se unieron, convirtiéndolo en un gran abrazo grupal. Esto los hizo reír para olvidar el dolor del pasado y acomodarse con un poco de té caliente. Eri permaneció sentada sobre sus piernas. Gracias, señorita Midoriya, bebió de una taza pequeña. Qué lindo. Pero puedes llamarme, abuela, exclamó Inko con alegría, resistiendo el impulso de pellizcarle las mejillas. Izuku se sonrojó ante la idea errónea. Su madre realmente creía que Eri era su hija y Toga era suyo, no quería pensar en eso, no estaba listo. Y Nico cambió de opinión mientras entrelazaba sus dedos con la mano de Izuku. ¿Eso significa que puedo llamarte mamá?, preguntó Toga con la misma alegría. Claro, cariño. La cálida sonrisa de Inko fue lo único que impidió que Izuku explicara la relación. No le importaba que confundieran a Eri con su propia hija, de todas formas, la veía como suya. Era solo Nico Toga lo que lo cansaba, sentía que estaba fingiendo. Sin embargo, se me acaba de ocurrir. Nunca supe sus nombres. Soy Nico y esta es la pequeña Eri. Toga se presentó orgullosa, junto con la niña. ¡Ay, Izuku, ¿dónde encontraste a unas chicas tan lindas?, exclamó Inko con desmayo. Me hago la misma pregunta todos los días. Izuku respondió con seriedad, lanzando una rápida mirada de regaño a Toga. Luego le dedicó a Eri una sonrisa tranquilizadora para hacerle saber que se refería a al menos una persona. Bueno, me alegra que hayas mejorado tu situación. Después de todo, todos merecen segundas oportunidades, y sabía que eras demasiado bueno para hacer lo que todos decían. Inko empezó a ponerse nerviosa y a divagar como solía hacerlo Izuku. Solo se detuvo cuando él le puso una mano en la cara preocupada. Inko creía que se había rehabilitado, que el título de villano era cosa del pasado de Izuku. No tenía ni idea de lo que había hecho, de lo que significaba su título en el submundo criminal. Solo vio a dos hermosas niñas y a su hijo. Me alegra que hayas venido a mostrarme lo que has hecho. Izuku intentó ocultar su rostro, cubierto de vergüenza, sin querer mirarla a los ojos. No podía saber la verdad, no podía soportarlo. Siento lo que hice, nada fue tu culpa, mamá. Lo siento mucho, Izuku, lo siento mucho. Se estremeció al recordar a su madre diciéndole que no podía ser un héroe, y la ironía de ser lo que muchos consideraban un villano despiadado. Le mintió, otra vez. Pero como las otras veces, fue por su propio bien, por el bien común. Podemos quedarnos aquí un rato. Izuku finalmente logró liberarse de los terribles recuerdos que lo metieron en este lío. Esperaba que seguir adelante ayudara, que pudiera solucionar el problema. Quédate todo el tiempo que quieras, Inko sonrió al oír la pregunta de su hijo antes de abrazarlo. Izuku también habría sonreído, pero estaba demasiado serio. Su mirada se dirigió a Eri, quien sonrió también, sin darse cuenta. Incluso se sintió mal al ver lo feliz que estaba Toga. Tendría que volver a hacerlo. Era realmente malvado. Realmente era un villano. No habían descubierto la verdadera identidad del criminal apodado Dabi. El pirómano incluso había llegado al extremo de quemarse las huellas dactilares para ocultar su verdadero origen. Los análisis de sangre arrojaron errores, lo que indicaba que también debía haber manipulado su ADN. Los investigadores lo siguieron mientras Kazuki Bakugo solicitaba una audiencia privada con el criminal. Dabi era un seguidor de Deku, uno leal, lo que significaba que sabía cosas. Muy bien, bastardo quemado, a menos que quieras más marcas de quemaduras, mejor dime dónde demonios se esconde Deku. Tu compañero puso a prueba mi paciencia demasiado, así que ahora estoy cabreado. Kazuki soltó varios chasquidos amenazantes con las palmas de las manos. El villano de retazos parecía impasible y puso los ojos en blanco. ¿Me estás escuchando?, gritó Bakugo. Desafortunadamente, dijo Dabi con cara seria. Esto enfureció aún más al héroe rubio. Kazuki tuvo que apretar los puños para no estallar de ira. Supongo que Comprés tampoco sabía dónde fue Izuku. La repentina pregunta casual pilló a Bakugo desprevenido. La granada humana, mientras alguna chispa encendida, brillaba entre sus dedos. Este tipo lo llama Izuku, lo que debe significar que eran amigos. Podría haber sido la mano derecha de Deku. Tiene que saber a dónde se ha metido ese bastardo, reflexionó Kazuki. Tu compañero perdió la cabeza, igual que tu jefe, espetó Bakugo. Al menos tienes razón en una cosa, suspiró Dabi, molesto. Mira, no sé a dónde fueron Deku y los demás. Nos dejaron atrás a propósito, usándonos a Comprés y a mí como distracción. Sinceramente, pensé que el lugar que asaltaste era nuestro último escondite. Donde quiera que huyeran, no tengo ni idea. ¿Qué hay de sus planes? ¿Qué estaba planeando? Debes saberlo. Gruñó Bakugo. Seguro que la policía ya lo descubrió. Su objetivo es ser el jefe del crimen, una especie de capo. Deku quiere controlar el crimen, no ser parte de él. Pensamos que sería posible trabajando con la Yakuza, pero todo se fue al garete rápidamente. Me da pena la próxima organización criminal, pero recomiendo desmantelarla antes de que tenga la oportunidad, dijo Dabi con tono despreocupado. Los eliminaremos a todos esta noche si es necesario. No dejaré que Deku gane. Gritó Bakugo a nadie en particular. Dabi no pareció prestar mucha atención durante la breve diatriba, mirando a su alrededor sin rumbo. ¿Sabes algo más?, bufó Kazuki.
Dabi podría haber compartido mucha más información con el héroe que obviamente tenía una venganza contra Deku. Podría haber informado a las autoridades sobre las vulnerabilidades fácilmente explotables de Izuku. Dabi se abstuvo de compartir información sobre la niña llamada Eri. Esa niña no era un padre. Podría haberles contado a los héroes sobre la debilidad de Deku, sobre su incapacidad para matar o usar un don tras matar accidentalmente a la mujer que amaba. Sin embargo, Dabi se mordió la lengua. Evitaría que esa noticia se filtrara en honor a Toru Agakure. La chica invisible siempre había sido amable y cariñosa, y la villana improvisada pensó en advertir a los buenos sobre Himiko Toga, pero esa chica también había encontrado un lugar en su corazón. No se le ocurrió nada más que pudiera herir a Izuku Midoriya. Directamente, nada que estuviera dispuesto a compartir de todos modos. Y bien, Kazuki perdió la paciencia y realizó pequeñas explosiones para llamar la atención de Dabi. Parece que la víctima de la quemadura se quedó aturdida mientras ordenaba sus pensamientos y el tiempo pasó sin que él pensara. Si lo supiera, no te lo diría. Dabi pronunció las mismas palabras que Mr. Compress. Esto solo enfureció aún más a Bakugo. ¿Por qué seguiría protegiendo al hombre que lo traicionó? ¿Por qué tiene tanta lealtad? ¿Por qué no entrega a Deku? ¿Por qué? Gritó. Porque lo quiero para mí. La respuesta de Dabi fue tan tajante como las demás. Ahora Kacchan entendía por qué los seguidores abandonados habían dicho eso. ¿Por qué Compress y Dabi no compartirían ninguna información que le ayudara a encontrar a Deku? Querían guardárselo para sí mismos, con el único propósito de vengarse. Kazuki Bakugo miró a Dabi directamente a los ojos. Yo también lo quiero para mí. El crepitar del fuego era simplemente un recuerdo portátil para Izuku. Sin embargo, estas llamas parpadeantes transmitían un mensaje diferente, tenían más control que los infiernos habituales. Una pequeña chimenea controlaba la leña, impidiendo que las brasas se convirtieran en llamas. Se sentía cálido y tranquilo, se sentía seguro. El calor habitual que sentía al enfrentarse al fuego se había perdido, al igual que su vida. Bastaban pequeños momentos como este para apreciar algo plenamente. Las veces que abrazó a Toru o rió con ella y Eri. Entonces, como un recordatorio, las llamas comenzaron a apagarse, se extinguían. Al igual que esos momentos de alegría, podían extinguirse y desaparecer, para siempre. Sus pensamientos se interrumpieron cuando su madre arrojó otra leña al quemador. Izuku ni siquiera había oído encontrar en la habitación, y mucho menos mantener el fuego encendido. Se disculpó brevemente por no haberlo hecho él mismo, pero ella seguía siendo su madre y lo ignoró con un gesto. Se preguntó en silencio si sería tan indulgente si él se lo dijera. Le dijo la verdad. La idea de contarle todo cruzó por su mente más de una vez, mentiría si dijera que no. Sin embargo, Izuku no se atrevía a decirlo, ya estaría dolida por lo que estaba a punto de decirle. Mamá, no vine solo a verte, no era una visita, y tampoco me quedaré, no pudo hacer contacto visual. Izuku seguía mirando fijamente el fuego, como uno que aún ardía en su corazón. Lo siento mucho, Izuku, lo siento. Izuku se estremeció ante el recuerdo recurrente. Los fragmentos del camino que lo habían llevado a este punto volvían a él ocasionalmente, pero este en particular se había vuelto más frecuente desde que se reunió con Inko. No, no estás triste, el pensamiento de ira que siguió. Por mucho que quisiera vengarse y hacerle entender su sufrimiento, al mismo tiempo, realmente no quería eso. Por ella. Esta seguía siendo su madre, y a pesar de su papel, la amaba, aunque fuera solo un poco por algo, si no, no estaría allí. Si vas a decirme que viniste a disculparte, ya te lo dije, eso ya pasó. Inko seguía malinterpretando lo que su hijo intentaba decir. A pesar de su edad y experiencia, seguía siendo increíblemente ingenua. El hombre más joven suspiró y negó con la cabeza, indicando que quería decir algo. La mujer mayor se removió en su silla, preguntándose qué quería decir, ansiosa por escuchar la explicación. Se trata de Eri. Izuku sintió que estaba a punto de ahogarse con sus propias palabras. El mayor villano de Japón, posiblemente del mundo, estaba a punto de emocionarse por una niña. Sus emociones lo habían dominado más de una vez, pero esta era diferente a cualquier otra. No podía contener las lágrimas mientras me la quitabas, cuidabas de ella. Ahora Inko lo entendía, se recostó en su silla con una ligera inhalación. Su hijo parecía tan feliz con la niña, y viceversa. Incluso Toga parecía pertenecer a la familia improvisada. Simplemente no tenía sentido que Izuku quisiera entregar a Eri. Naturalmente, Inko preguntó, ¿qué? Por un breve instante, Deku miró a su madre con ojos peligrosos que amenazaban con atacar como una serpiente venenosa. Eri lo era todo para él, era lo último que le quedaba después de perder a Toru. Su moralidad vivía a través de esa niña como si fuera suya. Precisamente por eso debería ser un padre más responsable, y dejarla ir. No soy bueno para ella, se merece algo mejor. Se merece una vida con una madre y ser feliz. Sus palabras tenían más poder que las que All For One le había otorgado. Eri ya había vivido con una organización criminal, y si no la quería seguir con otra, sería mejor que no se quedara con otra. Ser criada por un villano no era vida para una niña. Inko podía oír el dolor en su voz, por si su expresión sollozante no fuera suficiente. Su influencia maternal sonaba como una alarma, diciéndole que había algo más en la historia. Lo que Izuku dijo sobre que Eri merecía una madre, no era Himiko Toga quien ocupaba ese puesto. ¿Por qué se consideraba padre? Estas preguntas eran difíciles de responder cuando ella no sabía que Izuku seguía siendo un villano. Como Inko desconocía el alcance de sus preocupaciones, no podía ofrecerle ningún consejo ni ayuda directamente. En cambio, suspiró y se preparó para decirle a su hijo algo que debería haberle dicho antes. Izuku, es hora de que aprendas sobre tu padre. Esto hizo que su hijo dejara de sollozar brevemente y jadeara sorprendido. Creo que una vez. Sabes la verdad, te sentirás diferente al entregar a Eri. La verdad. Tú. Dijiste que trabajaba en el extranjero, había pasado mucho tiempo desde que Izuku se convirtió en un manojo de nervios y tartamudeo. Esa versión pasada de sí mismo había sido olvidada hacía tiempo, y ahora, era como si nunca hubiera cambiado. El niño lloroso que preguntó por su padre desaparecido estaba arrodillado ante lo siento mucho, Izuku, lo siento, las palabras fueron dichas en voz alta esta vez. Deku apretó los puños, solo su promesa a Toru y su voluntad de darle a Eri una vida mejor impidieron que su poder destructivo escapara de ellos. Eso fue algo que te dije para que no tuvieras que saberlo, tu padre él. Él no tenía un don que escupiera fuego como te dije, su don le permitía entender a los demás, podía hacerlo incluso antes de que se desarrollaran. Tu padre supo de inmediato que no tenías don y se fue porque pensó que serías inútil. La revelación casi volvió loco a Izuku. Su padre era como todos los demás, lo llamaban inútil y no querían saber nada de él solo por no tener don. Su padre era un inútil que lo abandonó. Su madre había estado mintiendo todo este tiempo, como siempre. Twice mintió e hizo que mataran a Toru. Deku sentía que no podía confiar en nadie, que el mundo estaba completamente a su merced, especialmente en los supuestos héroes. Izuku ya les había demostrado a todos que ya no era un Deku inútil y sin don, demostró ser imparable y se hizo un hombre que rivalizaba con el hombre del saco. Aún así, estas personas no habían aprendido la lección, seguían sintiendo lo mismo que cuando él era niño. Deku estaba abrumado por una visión cínica del mundo y se esforzaba por comprenderlo como si hubiera algo potencialmente peor. El padre de Izuku lo abandonó. Él creció sin padre.
Iba a hacerle pasar a Eri por lo mismo, se preguntaría por qué la dejó y probablemente le guardaría rencor. Izuku se dio cuenta de que su afán por hacerla feliz y darle una vida mejor podría tener el efecto contrario. Ya había fracasado como madre con él. Ahora era mucho mayor y más sabia, probablemente merecía una segunda oportunidad, pero ¿debería dársela? ¿Y Eri? ¿Se beneficiaría de eso? El padre de Izuku tenía una peculiaridad que identificaba las peculiaridades de los demás. Mis habilidades de análisis surgieron de forma natural o heredé su peculiaridad después de todo. Según el médico y las articulaciones de los dedos, nunca la desarrollaría. Según su padre, nunca desataría su propio poder. Sin embargo, era capaz de descifrar las peculiaridades de las personas y examinarlas a fondo. Izuku podría no saber nunca la respuesta. Ahora lo entiendes, ahora sabes por qué no puedes dejar a Eri, dijo Inko con ligereza, como si se esforzara al máximo por no espantar a un animal. En este caso, puede que tuviera razón, y esa analogía podría considerarse perfecta. Mamá, sí, pero, si fuera por mí, ni siquiera habría pensado en regalarla. Izuku sintió temblar mientras su cuerpo se preparaba para otro colapso. Una segunda ronda de lágrimas decidió comenzar y lo invadieron muchas emociones terribles. Inko vio el dolor interno que lo acosaba tan rápido como su cuerpo, ya mayor, se lo permitía. Por una vez, actuó como una buena madre e intentó calmar a su hijo con suaves silbidos mientras lo abrazaba con ternura. Mi dulce Izuku. Siempre hay una opción. Nada había cambiado en el taller desde la última vez que Kazuki lo visitó. El taller de inventos del inventor seguía emitiendo explosiones que rivalizaban incluso con las del propio Bakugo. El rubio negó con la cabeza divertido con una sonrisa dibujada en el rostro. El mismo Atsume de siempre, dijo de nuevo. El mecánico de pelo rosa estaba ocupado armando algún tipo de aparato como siempre, y no se dio cuenta de que alguien más entró al taller como siempre. Kazuki consideró asustarla, pero pensó que sería demasiado cruel, incluso para él. En cambio, esperó a que ella finalmente notara su presencia observándola trabajar durante la espera. Oh, Kachan. No te oí entrar, saludó Mei alegremente al héroe. La sonrisa de Kazuki se ensanchó, escuchar el apodo que le había puesto Izuku usado por otra persona lo hizo genuinamente feliz. Por fin lo decía de forma positiva, como cuando Midoriya lo consideró. Atsume parecía tener ese efecto en su vida últimamente, las cosas estaban mejorando. Está bien. No quería interrumpir lo que estuvieras haciendo, Kazuki se cruzó de brazos mientras observaba más de cerca la construcción. Fingió inspeccionar la extraña máquina para alimentar el ego de Mei. Oh, ese será uno de mis mejores bebés cuando lo termine. Pero probablemente estés más interesado en el tuyo, sígueme, el traje está casi listo. Atsume aún conservaba ese entusiasmo positivo mientras guiaba a Bakugo hacia el nuevo traje. La emoción de Kazuki aumentó cuando ella le quitó la lona. Su viejo uniforme parecía una granada viviente, pero este era mucho más táctico y tenía la apariencia de un tanque humano. El camuflaje militar y el blindaje por todas partes le proporcionarían la protección perfecta contra ataques. Sería un apuro comparado con un misil o una peculiaridad más destructiva, ninguno de ellos sería capaz de hacer mella, por lo que parecía. Bakugo entonces se fijó en los guanteletes, los antiguos tenían forma de granada y se usaban para almacenar su sudor para una explosión mayor. Los guantes tenían lo que parecía una torreta de tanque, sus disparos AP serían mucho más precisos de esta manera. ¿Va a ser pesado esto? ¿Qué hay de mi movilidad? Esa era la única preocupación que tenía Kazuki al examinar el traje y sus capacidades. El enorme robot parecía un exoesqueleto teniendo sexo. Con un transformador y no estaba seguro de si sería capaz de pelear vestido como un Gundam. Sí, este bebé es súper ligero. No te preocupes, podrás moverte tan rápido como siempre. Le aseguró Atsume a Bakugo. Kazuki asintió con aprobación y agradecimiento. ¿Cuándo puedo probar esta maravilla? Se preguntó Kachan. Atsume estaba igual de emocionada, sobre todo después de oír a Kazuki llamar mamá a uno de sus inventos. Diría que ahora mismo, pero aún me quedan algunos toques finales. Probablemente debería terminarlo para el final del día, respondió Mei. Kazuki tiró del cuello de su camisa al sentir que el sudor se le pegaba. Ah, vale, Bakugo sonaba tímido y manso. Venga, no lo cagues. Esta es tu puta oportunidad. Deja de hacerte el débil y hazlo. Se animó Kazuki para sí mismo. Atsume, ¿quieres casa cuando termines? También puedo preparar la cena, como agradecimiento por todas tus molestias. ¿Una cita?, preguntó Mei con inocencia. Esto solo agotó aún más a Bakugo, pero su timidez se desvaneció rápidamente durante su recuperación. Como si hubiera recuperado el aliento, Kazuki volvió a ser el Kachan gritón que todos conocemos y amamos. Si es así como quieres llamarlo. Sí, es una maldita cita, joder. Vale, aunque la cita la hiciste tú, no yo. Entonces vienes o no, gritó Kazuki. Atsume rió entre dientes ante la oleada de gritos, haciendo que el chico furioso se sonrojara. Como al parecer fui yo quien la invitó, supongo que no puedo decir que no, bromeó Mei. Bakugo sintió que una sonrisa amenazaba con esbozarse en sus labios, pero la contuvo. Y tienes toda la razón. Será mejor que cumplas tu palabra. La respuesta de Kazuki solo hizo que Mei se doblara de risa. ¿Qué es tan jodidamente divertido? ¿No vas a venir?, se preocupó Bakugo. Atsume se secó las lágrimas de risa y habló entre risitas, no es que tenga otra opción. Kazuki negó con la cabeza y dejó que la sonrisa que contenía finalmente se mostrara. Conmigo, siempre hay una opción. Después de la conversación con su madre, Izuku salió a tomar el aire y el espacio que tanto necesitaba. Mantuvo las rodillas contra el pecho mientras se sentaba en el porche, intentando conservar el calor corporal en la fría noche. Ver caer la nieve era muy diferente a mirar fijamente el fuego, aunque lo intentaba desesperadamente. La escarcha y el moho en el suelo estaban quietos y apacibles, mientras que las llamas ardían como un tormento eterno. Su mirada se desvió al sentir que alguien más salía de la casa. Al principio, Izuku temió que Eri se hubiera despertado o que su madre quisiera que se detuvieran en la conversación, pero se sorprendió al ver que era Iniko Toga. Izuku iba a ser honesto con. Para sí mismo, no sabía si eso era mejor que las alternativas o peor. Tu mamá dijo que te encontraría aquí, dijo Toga entre dientes. Se arrodilló en la misma posición que Izuku, intentando entrar en calor. Cuando el hombre no respondió, su característica sonrisa canina brilló y bromeó, vamos. No me trates con indiferencia. Izuku se habría dado una palmada en la cara si no hiciera tanto frío. ¿Qué quieres, Toga? Solo quiero saber por qué estás tan gruñón. Por fin puedes. Volver a ver a tu mamá, Eri y yo estamos aquí felices, no hay héroes que nos persigan. ¿Cuál es el problema?, preguntó Iniko. ¿De verdad tengo que responder eso? Toga, perdimos a Dabi y a Compress. Prácticamente los perdimos a todos y todo. Se quejó Deku. El humor de Iniko se ensombreció un poco al asentir, comprendiendo. Sí, pero luego recuperó su alegría habitual. Pero aún nos tienes a Eri y a mí. No te quiero. Espetó Deku. Se dio cuenta de que había tenido un arrebato accidental y sintió una ligera punzada de culpa al ver a Toga alejarse de él. Iniko nunca se inmutó, nunca se veía triste, nunca se veía como ahora. Lo siento, Izuku no pudo mirarla después de eso y ella misma estaba loca, pero la pobre rubia no se merecía lo que le había dicho. No pasa nada.
Sé que amabas a Toru y no a mí, sigues amándola a ella y no a mí. Pero tienes que admitir que lo que tenemos aquí es bastante bonito. Te prometo que seré una buena madre para Eri, seré una buena esposa para ti. No puedes traer de vuelta a Toru, así que aprende a amarme a mí. Podemos ser una familia. Y Nico le ofreció suplicantemente. Izuku negó con la cabeza con expresión sombría. Esta es probablemente mi única oportunidad de tener una vida así, pero no sería real. No sería verdaderamente feliz, y por eso tengo que decir que no. Perdí mi oportunidad cuando Toru aún vivía, fui egoísta y elegí ser un villano, y ahora tengo que terminar mi camino. Siento haberte engañado, Toga, pero solo vine aquí para entregarle a Eri a mi madre. Esa niña merece una vida que no puedo darle, la que acabas de ofrecerle. No necesitas castigarte por lo que pasó. Por favor, quédate con nosotros. Suplicó Himiko. Ya tomé mi decisión. Mi madre me dio la misma oportunidad, dijo que podía quedarme aquí y formar una familia feliz con ustedes dos. Decidí irme, lo pensé todo, y me voy. Izuku luchó por controlar sus emociones. Arrebatos y llantos respondieron a las súplicas de Toga. Entonces, me voy contigo. Puede que no estemos locamente enamorados como quiero, puede que no sientas lo mismo, pero eso no cambia nada. Sigo queriendo estar a tu lado, y te vendría bien mi ayuda. Toga hizo otra oferta. Izuku suspiró. ¿Crees que es la mejor decisión para Eri? ¿Y mi madre? ¿Debería decírselo también? Y Nico bajó la cabeza mientras él empezaba a pensar, bueno, quizá no tengas que decírselo a ninguno de los dos. Podemos irnos muy temprano por la mañana y nos iremos antes de que despierten. Izuku asintió, viendo la lógica de su sugerencia. Aceptó vacilante, entonces eso haremos. Toga se levantó y le ofreció la mano, ofreciéndose a llevarlo adentro. Él la aceptó a regañadientes. Y cuidado, Ochako Uraraka tacleó a Tomura Shigaraki para que no lo aplastara un enorme trozo de escombros. Los dos luchaban contra un villano con fuerza mejorada, ambos gravemente heridos y apenas manteniendo el ritmo de la pelea. Mientras se recuperaban en el suelo, los músculos les gritaron que terminaran el trabajo. Uraraka, gritó Tomura cuando una parte del vehículo golpeó a Ochako y la dejó inconsciente. Su sangre hirvió de ira, acumulándose como un uno para todos. Te haré pedazos, Shigaraki lanzó una ráfaga de puñetazos potentes contra el villano. El ser musculoso rió y simplemente apartó a Tomura de un golpe. Esta pelea no fue diferente del enfrentamiento entre Almet y Nomo en la USJ de hacía tanto tiempo. Shigaraki se armó de valor para seguir adelante y contraatacó otra vez, las ráfagas de viento rompían las ventanas con cada golpe. Eres demasiado débil, intentó golpear el villano a Tomura. Shigaraki abrió el puño y atrapó la mano del enemigo con la suya. Decadencia, sonrió Tomura tras su máscara. El puño del villano comenzó a desmoronarse mientras Shigaraki activaba su don de nacimiento. El musculoso enemigo gritó y cayó aterrorizado, implorando clemencia. Alto. Por favor, detente. Suplicó el villano. Tomura no mostró humildad mientras la descomposición continuaba extendiéndose por el brazo y el pecho del hombre musculoso. Los gritos continuaron, y solo cesaron cuando la vida del villano terminó. Shigaraki volvió su atención a la parte destruida de Osu, al ver que nadie presenció su asesinato a sangre fría. Tomura respiró aliviado, su reputación de héroe no se había visto comprometida. La única persona que pudo haberlo presenciado era Ochako Uraraka, y ella estaba en su sano juicio. Uraraka-chan, ¿estás bien? La voz de Shigaraki estaba cargada de preocupación mientras corría a su lado para ofrecerle ayuda. Explorar novedades comunidad foro betas historias y usamos cookies. Al utilizar nuestros servicios, reconoces haber leído y aceptado nuestras políticas de cookies, cookies, y privacidad, privacy, aceptar anime, manga, anime, My Hero Academia, anime, My Hero Academia, y estoy, ¿ve bien, qué pasó? Se preguntó Ochako con cansancio. Levantó la mirada y vio los restos cenicientos del villano que Tomura mató. Un jadeo de asombro escapó de sus labios. ¿Por qué? Shigaraki se levantó, sin atender sus heridas tras su reacción. Se dio la vuelta y empezó a caminar. No tenía otra opción, mintió Tomura. Pero, cuando eres un héroe, siempre hay una opción. Kazuki Bakugo contempló los restos de la casa Midoriya, viéndose a sí mismo entre los escombros junto con el viejo Izuku Midoriya. Le costaba mirarlo, y aún más vivir al otro lado de la calle. Sus padres habían puesto su casa en venta, pero nadie lo haría. El famoso Deku vivía en la misma calle. Como había vivido allí toda su vida y quería ayudarlos, Kazuki pagó el precio y lo convirtió en su hogar. Solo esperaba que a Atsume no le importara la vista de la antigua casa de Deku. Tras reflexionar un poco, Bakugo finalmente recordó por qué estaba afuera. Mientras la comida se cocinaba para su cita, fue a revisar el correo. Si no quería que se quemara, tendría que darse prisa. Mientras Kazuki revisaba el buzón, se distrajo para retrasar la comida. Lo oye, vecino, Bakugo saludó cortésmente al hombre que lo llamaba. Esperaba que ese fuera el final de su interacción, pero el tipo empezó a acercarse. Ah, joder. Oye, vecino, ¿qué quieres? Saludó Kazuki al vecino. No pude evitar notar que estabas mirando la casa de Deku. Todavía era extraño oír que otros llamaran a Izuku por su cruel apodo. La transición de ser un insulto a una muestra de superioridad era un cambio al que Kazuki tendría que acostumbrarse. Sí, ¿y a ti qué? Gruñó Bakugo. Odiaba que ese tipo se metiera en sus asuntos. Bueno, como somos vecinos, pensé que debía avisarte, hace poco, creo que lo vi por ahí, respondió el vecino en un susurro, como si Deku estuviera esperando en un arbusto cercano. A Bakugo se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Qué? Exclamó. Sí, creo que estaba de visita. Ya sabes, rindiendo homenaje o algo así. Nunca se sabe con psicópatas como ese tipo, el vecino siguió bajando la voz a pesar del arrebato de Kazuki. Bakugo dejó caer el fajo de billetes que sacó del buzón, ahora recomponiendo las cosas. Hijo de puta. Sé dónde se ha metido ese cabrón. La primera vez que Dabi y Compress pisaron la prisión de Naraka, entraron con la intención de fugarse. Ahora, eran ellos los que estaban encerrados y necesitaban escapar. Los guardias habían sido lo suficientemente inteligentes como para mantenerlos separados cuando no estaban en compañía de los otros convictos. Otro momento del horario en que no los vigilaban era cuando estaban en el baño. Dabi y Compress supieron que algo andaba mal cuando eran los únicos que se duchaban en ese momento. Los dos estaban preparados para lo que creían que sería un intento de apuñalamiento, posiblemente ordenado por Deku desde afuera para mantener la boca cerrada. Se sorprendieron cuando un don cayó y llenó la habitación con una toxina púrpura. Mostaza, ambos recordaron al instante a su antiguo compañero. Dabi y Compress no fueron los primeros en quedarse atrás, Deku también había abandonado a este villano. Debió de llevar tanto tiempo allí que forjó una relación de confianza con policías corruptos. Uno de los guardias probablemente desactivó el collarín para vengarse. Escucha, nosotros, antes de que Compress pudiera explicar que Deku también los había traicionado, el gas le llenó los pulmones. Dabi ayudó a su amigo mientras ambos se doblaban en un ataque de tos. Mostaza se acercó a ellos con confianza y una espada improvisada, parecía que en parte tenían razón. Dabi actuó con rapidez, cogiendo una toalla del perchero para cubrirse la boca y evitar inhalar más gas venenoso.
Tras recuperarse, Davi le lanzó un segundo paño a Comprés, que se ahogaba. Mostaza retrocedió un paso, al ver que los dos habían encontrado la manera de, le indicó al villano que lo atacara, preparado para esquivar los golpes de caña. Mostaza cargó, con la espada en alto. Davi golpeó con el puño libre, haciendo que su oponente se arrodillara mientras se agarraba el estómago. La caña resonó contra el azulejo del baño, pero Davi no cedió. El prisionero remendado le dio un rodillazo a Mostaza en la cara y procedió a romperle la nariz. Esto rompió la concentración de Mostaza y el gas púrpura se evaporó. Escucha un momento y sabrás que ya no trabajamos con Deku, tosió Comprés desde el suelo con Mostaza. Él también nos traicionó, confirmó Davi asintiendo. Y yo que pensaba en enojarlo matando a algunos de sus compañeros. Parece que no importaría mucho, obviamente no le importa si deja que te atrapen como a mí, gruñó Mostaza molesto mientras se agarraba la nariz ensangrentada. Davi le ofreció su toalla al compañero de prisión, que Mostaza le arrebató con fastidio. Ya que te das cuenta de que todos estamos en la misma situación, ahora, hablemos de cómo lograste quitarte el collar, dijo Davi mientras Mustard se ocupaba de la hemorragia. ¿Por qué? ¿Planeas escapar o algo así? Mustard pretendía que la pregunta fuera una broma retórica. Se sorprendió cuando los tres no se rieron al unísono. Sí. Entonces, podrás vengarte, y Comprés también, y yo también.